Hola, bienvenidos a Rock and Roll, el programa donde podrán escuchar las historias de sus bandas de rock favoritas, acompañadas de los comentarios no tan profundos de sus servidores. Pues ya se hace costumbre como cada semana en el podcast. Tony, ¿cómo estás? Bien, aquí acomodando un poquito. Está chido, está chido. Acomódamelas acá. Perdón. Y también con nosotros la estrella del show, Amy. Lleva una de Luis Miguel. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos Una vez otra más. semana. Sí. Bueno, pues empezamos con los saludos. Muchas gracias, Nati. Yo sé que eres Una de vez las más. participantes más activas del grupo. Los memes, buenísimos. A Yesir. Ya sí. También el que he visto muy activo, Charlie, ¿eh? Bueno, Charlie Alcalá, ¿no? ¿Lo recuerdas? Sí, no. Sí. Ya después de tantos meses de cuarentena, ya nos acordamos. Ya tiene un ratito libre. Charlie, un abrazote. Saluditos. Un abrazo, la neta me doy cuenta que también Sí, le podríamos sabe tener el Charlie. una plática chingona acerca de rock y de otras cosas. Y algo más. Y algo más. No, es que le sabe a varios géneros. Sí. No, está chido. Sí. No, y también ahí estuve platicando con él de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, no sé si lo Sí, conozcan. claro, ¿cómo no? Pues 42. Sí, 42. La respuesta Sí. a la pregunta, a la ultimate question del universo es 42. Pero bueno, ya saben, como cada semana, hoy traemos un artista bastante pesado. Digo, igual como lo hemos platicado en otras veces, ¿no? Podemos pensar que tal vez no nos gusta mucho. Digo, personalmente sí me gusta, tal vez más por lo que he hecho Ujú. que tanto por las rolas. Digo, vamos a hablar de Jimi Hendrix, catalogado por Rolling Stone como Pero ¿por el qué, mejor guitarrista ¿por qué lo dices de tan la historia. triste? Es Jimi Hendrix. Sí, es Jimi No Hendrix. lo digas tan triste. Sí, No lo digo. Bueno, lo digo triste porque la neta su historia sí está un poquito es una triste. mentada de madre, claro. El desperdicio de vida y talento. Sí, yo creo que, bueno, ya platicaremos de su niñez y todo. Yo creo que es uno de los artistas que, sí, marcó una generación. Ya estuvimos platicando en programas pasados acerca de la injusticia de la historia con Joe Satriani. Pero yo creo que era el Joe Satriani de los 60s. Es posible. Así, y tan cañón fue lo que hizo, tipo Joe Satriani, que pues, hoy en día sigue siendo parte de la historia del rock. Pero Así tú, ¿qué de fácil. opinas, Eni? ¿Por qué tan callado? Estás muy triste. Este capítulo te noto muy triste. ¿Qué pasa? Estoy... Triste Como- por Jimi Hendrix. Ya quiero No, Guns no N' te- Roses. Ajá. No triste, estoy como a la mitad del camino. O sea, no estoy ni a favor ni en contra. Jimi Hendrix, sí, es un ícono. Ujú. Lo hemos dicho, pues es como cataloga, ¿no? Y volvemos a lo mismo de la historia, de por qué Jimi Hendrix. Y sí, era bueno. Tal vez, no sé, necesitaríamos un poquito más como de argumentos para que nos digan por qué es el más grande de la guitarra de todos los tiempos. Lo platicábamos en el podcast pasado, hace 2 o 3 también, de no se trata nada más de la virtuosidad de un músico, sino también, yo toda la vida he pensado que la música es ritmo y es inspiración. Con eso mismo, fíjate que me acordé mucho de ti porque traigo varios detallines en sus técnicas que sí revolucionó completamente la forma de tocar blues. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, ya iremos Ya los platicando. platicando, sí. Pero Sí, bueno, pero por ejemplo un Gary Moore a mí me inspira mucho más en el claro. campo del blues que Jimi Hendrix, ¿no? Y lo he dicho también, la música antigua no es mucho como de mí. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? bueno, ya has dicho que no te gusta mucho el rock psicodélico, que Aparte. es mucho de lo que hacía Jimi Hendrix, ¿no? Ujú. Y digo, eso sí, para los que les gusta el rock psicodélico, digo, tienen que escuchar a Jimi Hendrix, si no estarían como incompletos. Pero tal vez, a mi forma de verlo, están Doors, está Jimi Hendrix,
Y yo creo que del rock psicodélico, en la cima, Pink Floyd. Pink Floyd. Pero bueno, ya iremos platicando. Vamos a ver por qué Jimi Hendrix es quien es e hizo lo que hizo, ¿no? Les digo, no... Una carrera tan corta. Sí, fue cortísima, ¿no? También es otro del... 4 discos nada más. Ya se nos hizo costumbre hablar del Club de los 27. Sí. Pues este es otro de los del Club de los 27. Que yo creo que, bueno, ahí vamos a llegar al punto de su muerte. Hablan mucho de diferentes teorías y como todos los del Club de los 27. Si lo mataron, si sigue vivo, Si fue conspiración. si se lo llevaron los aliens. Porque este güey tiene una historia muy apegada a ese tema, ¿no? Sí, Los aliens. sí. Pero yo personalmente creo que simplemente fue una persona que careció de mucho en su infancia. Y el producto de su muerte fue todos los excesos que ya tenía cuando era un rockstar. Pues también fue el mismo reflejo de su niñez. Sí, bueno, vamos a ir Sí. platicando. Pero bueno, les platico un poquito de las generalidades de Jimi Hendrix. ¿Va? Bueno, su nombre de nacimiento fue Johnny Allen Hendrix. Y después cambiarían a los 4 años de edad sus padres el nombre a James Marshall Hendrix. ¿Por los amplis o qué? Sí, obvio. No, fue por su papá Al, que se llamaba también Marshall. Y por su segundo hermano, que fue Leon James Hendrix, que también le pusieron Marshall. James. Entonces, pero bueno. Su día de nacimiento fue el 27 de noviembre. Ujú. Gracias, Dios. No sé si... El mismo que Sí, el tuyo. Sí. De hecho, de las pocas razones por las que siempre me acuerdo del cumpleaños de este güey, aparte de que es poco... O sea, no al revés, güey. No. O sea, no te acuerdas de, sí, No. Jimi Hendrix también Bueno, cumplió es que de por contigo. sí yo soy malísimo para las fechas. Y es porque cumple el mismo año que Jimi Hendrix. ¿El mismo año? No, Digo, el mismo día. mismo- mismo día, No, mismo día. estoy- Te ves, También tiene... Joven. te ves chavito, ¿eh? O sea, Me he conservado. El mismo día. sí, sí, ya ven lo que deja el aloe vera Lo que- y Sí. ser vegano y la chingada. A lo que me Sí, refería es que... vegano se me nota chingón. No, güey. no, mal pedo, güey. Pet Sí, friendly, sobre todo güey, lo gluten vegano. free, todas esas mamadas. Aunque estamos no tan despegados en días, en nuestros cumpleaños, me acuerdo de su cumpleaños por Jimi Hendrix. ¿Y el día de tu cumpleaños qué famoso nació? No, ninguno. ¿No? Así que... Bueno, yo creo que si le buscamos algo debemos descargar. Sí, a lo mejor ¿Quién León sabe, Larregui, no? güy. Me suicido. Sí, exactamente, cabrón. O sea, ahí reclaman a tus papás, me hubieran abortado, no mames. Me hubieran esperado unos días más, ¿no? Pero bueno, No, Jimi nada más Hendrix- este güey nació como unos 80 años antes que tú, nada más. ¿no? Nada más, leve. Jimi Hendrix nació el 27 de noviembre del 1942 en Seattle, Washington. Ahí para añadir una estrellita Washington. más a los la bandera. artistas de Seattle, ¿no? Yo creo que tiene más estrellas que campeonatos. Ahí Depende de quién habla. Ajá. para seguir molestando a Tony De desde el fútbol capítulo americano. pasado, Fut- Kurt Cobain. ¿No? Otra vez. No, pero ya te regresó el Sí, amor, pero, ¿no? Por él. mira, no tengo molestias con Kurt Cobain, mientras no lo pongan encima de las listas Sí, no, la molestia es donde contra... no va. A ver, Es lo que, contra Rolling Sí, Stone. lo que me problema quedó de es risa con Rolling Stone. el capítulo pasado fue que este güey dice, Rolling Stone pues hace la lista y este güey dice, pues sí, cualquier pendejo. Sí, que haga claro. algo. Y lo mantengo. Y para mantener la tradición del rock and roll, que venga ese pendejo que hace las listas Sí. que venga Jimi Hendrix. patrocinado con sus Ah, viáticos pensé de que Rolling sí. Stone, Sí, así sí. de, oye, güey, pues yo sé el que Si hace sigue la lista. vivo, si su pendejo no lo ha matado. ¿Tienes a lo mejor algún te dio pedo una embolia. conmigo? Y pues ya veremos si sale de aquí vivo el pendejo, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, bien, decíamos que Jimi Hendrix también fue una de las estrellas de Seattle, ¿no? Ahí se añade a la lista Kurt Cobain, Chris Cornell, ¿cómo se llama? Eddie Eddie Vedder. Vedder de Pearl De Pearl Jam. Jam. ¿No? Y bueno, lamentablemente falleció el 18 de septiembre de 1970, a los 27 años. Causa de muerte, sobredosis de barbitúricos. ¿Saben qué es eso, jóvenes? Para dormir, ¿no? Bueno, ¿No era un grupo es un ácido. argentino? Sí. Babasónicos. ¿ok? Me confundí. Yo sabía que había sido broncoaspiración, igual que John Bonham, por pastillas para dormir y alcohol. Es que precisamente los ácidos barbitúricos, bueno, hay muchas teorías de cómo murió. Pero sí, la causa, digamos que ¿Oficial? sí lo mató, fue la asfixia por el vómito. Ahora el problema es debido a qué. Sí, sí, sí. Sí, hay claro. quienes dicen que... Sobrio no te mueres por tragarte tu vómito.
Güey, se O empezó bueno, a meter creo que es drogas. menos común. Se empezó a meter drogas a los 15 años, güey. O sea, Sí, claro. eso te habla de una carrera. Y lo mataron las madres para dormir. No, Sí, y no murió de causas naturales. llegaremos aparte de toda esa polémica de las causas de muerte de Jimi Hendrix, pero su novia en ese entonces, que era Mónica, ahorita vamos a ver cómo se apellidaba, fue la que dijo que fue por las píldoras porque se echó, creo, 18 veces la dosis que le tocaba. Bien gringo el asunto de que agarró las píldoras y nada más se las metió. Pues que yo sí lo he hecho, o sea, tú no lo haces de que te dicen, Yo sí lo he hecho. por ejemplo, no, pues que tómate esta pastilla Cálmate, Ozzy Osbourne. cada 8 horas por 5 días, ¿no? O sea, tú nunca has hecho eso, dices, bueno, pues me chingo 15 pastillas de una vez de putazo y ya Sí. para agilizar Es como las el- pastillas el para adelgazar, tratamiento, ¿no? cabrón. Si me chingo todas, pues bajo 3 De peso. kilos en 3 minutos. Ay, yo creo que ese es el No sé. secreto, güey. Por eso sigo así, cabrón. A ver, permítame, voy por una pastilla, güey. Pero bueno, como tal, lo que está en el reporte oficial es que fue por ácido barbitúrico. No sé, vamos a hablar de la polémica ya después. ¿A él, pero a él sí le hicieron una autopsia? sí, Ah, ok. a él sí le hicieron autopsia. Y precisamente de los casos famosos que han muerto, celebridades que han muerto por esta misma causa, ha sido Marilyn Monroe, Judy Garland. ¿Sí? ¿Saben quién es Judy Garland? No, yo no tengo idea quién es. No, Somewhere Over Ah, ok, sí, sí. Mago de Oz. Ujú. No la banda, la película. La vieja. Que a mí no me gusta Mago de Oz, pero bueno. Y ese- también Tampoco. el manager de los Beatles, Brian Epstein. sí, murió. güey. Era algo de Jeffrey Epstein. No sé, pero pues Ahí el mismo nombre me llevo aquí. Ahí está el apellido. El de la isla. Yo solo doy la info, ¿no? Ujú. Ahí ya. Va. Y bueno, en base a la carrera profesional de Jimi Hendrix, podemos decir que fue un guitarrista, cantautor, compositor y productor de música. Zurdo. Y, revolucionario de la forma de cómo tocar el blues. Exactamente. Y bueno, sus años de actividad profesional es de 1963 a 1970. Digamos que la muerte pues ya no dejó que siguiera con nosotros. Sí. Ya lo decía Tony, 4 discos, 3 de estudio, 1 en vivo. Ujú. That's it. 30 canciones nada más. Popularizó el pedal del wah Sí. para los guitarristas. Pero le dio un uso tan mágico al wah. Y lo revolucionó. Ujú. ¿Cómo se llama? Richie Zambora. Esa mamada. Con el No sé por qué sigo cayendo. ¿Por qué sigo Que vamos a cayendo en decir tus cosas comentarios? Sí, serias. sí. Capítulo con capítulo caigo y caigo. Ese es mi secreto, capitán. No, pues otro que también es... bueno, ese es el de Bon Jovi o... Sí, sí, sí. Sí, El guá de Sí, de y Boca, ahí- digamos, el de- guau, de Living on a Prayer. Ajá. Exacto. Rolón, rolón. Sí, está buena, sí Sí, está buena. a mí me gusta Bon Jovi. Me gusta más esa canción que alguna de Jimi Hendrix. No mames. Está bien. Yo creo que Me sí gusta es el más ritmo, güey. pegajosa, ¿eh? Sí es Me más gusta el pegajosa. ritmo. Bueno. No me gusta lo complicado, me gusta el ritmo. También a quien le gusta mucho el wah tipo Jimi Hendrix es a Kirk Hammett. También Slash, ¿no? De repente también le mete mucho Tal al vez wah. eso haya sido inducido por Satriani. Es posible, es muy posible. ¿No? Tal vez si Joe Satriani haya sido inducido por Jimi Hendrix o qué pedo. Ah, ma- Sí, por supuesto, o sea, sí, pues yo creo que sí, tienes Yo que creo, yo creo estudiarle que, ahí. yo creo que traes el dato de los amigos de codo y de piquete de ombligo de Jimi Hendrix. Los amigos. Ahorita voy a decirles quiénes Sí. fueron sus cuates y todo el bueno. rollo. Pero bueno, Toda una antes élite, güey. Sí, no. antes de seguir con eso, les traigo otro dato de su revista favorita. Polémico, jóvenes. puta. TV Rolling Notas. Stone. Perdón, Rolling TV Stone. Notas. Se me hace que TV Notas tiene mejores Es más estudios objetiva que Rolling sí, Stone. que los Rolling Stones. Pero bueno, No, Rolling Stones, no. Rolling Stones. Rolling Rolling Stone. Stone. Ajá. la revista, ¿no? Rolling El grupo. Stones ese. Pero bueno, Holly George de la revista Rolling Stones, lo quiero citar, dijo... Stone. Stone. Ajá. ¿Cómo se llama el güey para buscarlo? Holy George. Holly George. El bendito George. Ese es el que hace las listas. No No. creo. Nah, ese güey, no mames, cabrón, de la época de Jimi Hendrix, no chingues, güey, velo a buscar al cementerio. O que venga. Ok, ven y dinos por qué lo pusiste. Bueno, él decía que Jimi Hendrix fue el pionero en utilizar la guitarra como fuente de sonidos electrónicos. Los guitarristas anteriores a él habían experimentado con acoples y distorsión, pero Hendrix convirtió estos efectos
y otros en un vocabulario controlado y fluido igual de personal que el blues. Claro, es que él entendió que la guitarra es una herramienta de tecnología y que la podía modificar junto con todo su arsenal de pedales, lo que le fuera a poner, Sí, sus lo podía amplificadores, poner, todo. lo podía usar como él quisiera. Sí. Entonces ya con eso, pues busca sonidos nuevos, O sea, buscas- ¿y los demás cómo la veían a la guitarra? pues la romantizan como es que es mi compañera. Como la extensión del alma Ajá, y lo que ándale. quieres expresar. Es y como la si chingada, fuera o sea, samurái, es que es la extensión de mi brazo. Ujú. Y él veía que Él lo eso veía es tal la cual como una sí, es una herramienta. Ok. Y por eso pudo manipularlo, quiso. manipularlo tanto Ajá, a su sí, gusto. Sí, sí, tiene sentido. Ujú. Y bueno, dentro de los premios, así como resumen de por qué vale la pena hablar de Jimi Hendrix, está... Ahorita me puse a buscar un poquito más allá de Rolling Stone, porque luego no quiero que me digan que solo Sí, soy no fan mames. de Rolling Stone y me baso en eso. No, o sea, está bien que te bases en Rolling Stone porque yo creo que es de las Pues es que es la única listas- fuente como más... es la más famosa Popular. mundialmente. Ujú. Sí. Y es en la que muchos ven, no, pues claro que está este güey por encima, claro que está tal persona por abajo, pero muchas veces son, O sea, eso es decir, Bandas como que no para darte conoces. una idea, ajá, no quiere decir que... de la población que escucha. Ajá, porque ya dijimos que pues Ujú. hacen encuestas, tal cual. Sí, no quiere decir que claro. sean lo más Mira, atinados. a mí que me dice una lista de Rolling Stone, que no conocen a Queen. Ajá. A mí, Sí, exacto, nunca lo escucharon, güey, no saben qué pedo. No saben que Freddie Mercury probablemente debería estar en el top 5 ajá, de de lo voces. que platicábamos de voces. ¿no? Y está Pero tu bueno, favorita, ¿no? Aretha Franklin. Franklin. Aretha Franklin. En metal. Y Kurt Cobain anda por ahí, ¿eh? Kurt Cobain anda por ahí, pero Sí, bueno. sí, sí. Pero bueno, la revista Melody Maker de el Reino Unido en 1967 lo eligió en base a una votación como el músico más popular del año. Pero él también vivió muchos años en Inglaterra, ¿no? Vamos a ver dentro de su historia que realmente la carrera ya profesional Sí, fue en fuerte Reino de Jimi Hendrix fue en el Reino Unido, no fue en Estados Unidos, como muchos podrían llegar a pensar, porque sí es un músico Que nació ahí. americano, Ujú. ¿no? Pero bueno, Rolling Stone, USA, en el 68 lo nombró como el músico del año. La revista Disc and Music Echo del Reino Unido lo distinguió como el mejor músico del 69. Otra revista en Estados Unidos que se llama Guitar Player lo nombró como el mejor guitarrista del 70. Digo, ahí nos podemos dar cuenta de que, pues, al menos en su época, Jimi Hendrix sí tenía algo, ¿no? O sea, Había coherencia Sí ya en movía varias fuentes que hilos. sí lo Sí. sí. lo catalogaban como un chingonzote, ¿no? Y bueno, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Bueno, que esas las compras, ¿eh? ¿Sí? Pues por eso Sí. Donald Ah, Trump no también sé. tiene una. O sea, esas sí no Ah, son ¿neta? de que No alguien... sabía. sí. La de- Trump le- tiene una. le hicieron pedazos. Ah, bueno, entonces, echan a la mierda esto. Entonces Güey, no vale. Eugenio Derbez tiene una, cabrón. No, Podría tenerla. No, sí la tiene, Sí la güey. tiene. Es que la compras. O sea, Qué el triste. tema del Paseo de la Fama es que un artista, el que sea, Compra su o estrella. sea, puede llegar León Larregui ahorita y decir, oye, yo quiero mi estrella en esa mamada. O un De, Maluma de a Baby. cómo estamos hablando, ¿sí? Sí, sí, sí. No, pues te cuesta tanto. Ah, pues házmela, no, por favor. O sea, creo que Sofía Vergara tiene también estrella. O sea, es Paseo de la Fama. Digo, pues también para llenar todo ese pinche boulevard, pues sí necesitas. Hasta yo voy a ir, güey. Ya estoy juntando para que me pongan una. Sí, ahí estaría chido rock and roll. De rock and roll, and por roll. favor. Bueno, yo Al pensaba Héctor que In, güey, era a la persona más ausente digo, de perdón. rock and roll. La más activa. No, tampoco es la más activa. Un saludo. Un saludo a Héctor In. Arriba los Redskins. No mames, ahí sí no. Pero bueno. Bueno, ese dato lo puse, se me hizo curioso, no sabía la historia. Tal vez sí no vale la pena mencionarlo. No, vas. Pero tú. Sin miedo Pero al bueno, éxito, Sí, papi. hay artistas muy chingones Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Eso. ahí, güey, pero Sí, no quiere claro. decir que lo ameriten. También llegó en el 92 al Salón de la Fama del Rock and Roll. Ah, yo digo Cleveland. del rock and roll, ah, cabrón. No mames, ya lo pusimos Sí, ahí ya. y ni sabíamos, güey. Pues yo ni sé qué pedo, güey. Desde antes de empezar el El programa, podcast ya ya existía. está. Dice la el pinche lista. güero, Ya ¿qué? estábamos ¿De dónde armando la salió, lista. qué? Y bueno, también recibió un premio Grammy por su carrera en 1992, digo, ya muchos años después de que había muerto. Se debe dar premios Oye, ya ¿sabes qué muerto, estaría ¿no? bien? Un dato, yo no lo sé, la neta. ¿En qué año se estilaron, o sea, cuándo nacieron los Grammys? Ah, sí. Mira, sí. yo desde lo que he checado,
desde el 67, no sé si antes, Ha pero habido desde ganadores. el 67 ha habido ganadores. Ah, cabrón. Precisamente por esto de las historias del podcast y eso, Ajá, me he dado cuenta que desde el 67 Existen los grandes. no me he ido más para atrás, tal vez valdría la pena saber Investigar desde ese cuándo. pedo. Bueno, lo existe. tendremos para el próximo capítulo para ver. Digo, porque si empezaron en el 67, para el 69, que fue su actuación en Woodstock, la más emblemática de la historia, pues creo yo que Si lo tuvo que encontramos- haber sido considerado. Si lo encontramos antes, yo creo que lo pongo por acá abajito. Va. Y bueno, una cita de un guitarrista que creo que sí nos gusta a los tres, Tom Morello. O sea, Ah, sí. pistolón, Y de hecho, sí. él hizo la redacción precisamente de la lista de los Rolling Stones, de que lo ponen en el primer lugar de los mejores guitarristas, de los 100 mejores guitarristas de la historia. El que pone la reseña es Tom Morello. Nice. Y una de las citas que se me hicieron bastante chidas de lo que escribió fue: sus riffs fueron un bulldozer de pre-metal funk y sus headlines un viaje eléctrico de LCD. O sea, también le entra el pinche Morelo, ¿no? A los Él también, astros. sí, no, seguramente. Yo creo que para ser músico de ese nivel, tienes que primero dominar tu instrumento y después olvidarte del instrumento y solamente comunicarte a través de él. Oye, pero por ejemplo, ahorita que mencionas eso, Steve Vai, Ujú. ¿no sería considerado como rock psicodélico también? Tiene, O sea, es porque que, tiene unos viajes. sí, pero es que él es progresivo precisamente porque hace una evolución musical Sí, eso. muy, muy amplia. Pero dentro de la progresión de los Sí, acordes me puedes que él meter hace, varias pues, cosas. es muy psicodélico. Es lo bonito del progresivo, que puedes meter desde blues, progresivo, psicodélico, metal. Jazz, güey, lo que Pero quieras. no es únicamente psicodélico. Pero él es más psicodélico, por ejemplo, que Satriani. O sea, Ah, sí. Satriani es mucho más rítmico, Sí. es más hard rock. Sí, Bueno, es más depende- hard rock, depende del pero disco. yo también diría de las rolas, ¿no? En general. Por ejemplo, el disco de Strange Beautiful Music tiene cosas muy, muy, muy psicodélicas. No, o Flying a Blue Dream de Satriani también se me hace así. Ahorita que lo mencionas, nunca lo había visto es así. muy viaja, o Sí, sea, es muy mal viajador. Sí, sí. El pinche, esa Sí. canción es increíble. De que tiene influencia cabrona en psicodelia, sí. Pero a mí sí, se me hace como más rítmico, ¿no? Sí, Digo, eso, Satriani que Vai. eso tiene un Sí, sí. poquito más, ¿no? Pero bueno, Por eso digo que depende del disco y la rola. Pero, perdón. regresando a Jimi Hendrix, les voy a hablar un poquito de su infancia, ¿sale? Jimi Hendrix, como bien lo decíamos, nació el 27 de noviembre del 42 en el King County Hospital de Seattle, en el estado de Washington. Su padre, Al, era de ascendencia afroamericana, mientras que su madre, Lucille, era de ascendencia cherokee y afroamericana. Durante el nacimiento de Jimmy, su madre luchó mucho por criar a su hijo. Esto porque, bueno, se ve a lo largo de la historia de... El papá fue por de unos la cigarros y historia. ya no regresó, ¿o cómo? Estaba en el ejército. Ah, chinga. Estaba en el ejército y no lo dejaron Lo regresar. mandaron por los cigarros. No voy por una cajetilla, voy por el pinche paquete completo, güey. Por el Ajá. flip. Pero bueno, no, lo que leí es que... Cortesía del papá de Jimmy. Sí. de Jimi Hendrix. No lo dejaron regresar al nacimiento de su hijo. Y de por sí era una relación muy complicada. Pero bueno, ahorita Como les voy a muchos en contar. la guerra, supongo, ¿no? Y precisamente el papá de Jimi Hendrix lo conoció después de 3 años de que ya había nacido. Lo pudo Y ver. ya tocaba la guitarra el pendejo, güey. Sí, No, todavía no. Tenía la del Guitar Hero, güey. Y así recibió Ya, su papá. tocando las de Metallica. Parte importante de la historia es que Jimi Hendrix, como a todos ves que te ponen a tocar la pinche flauta, no sé con qué sentido, güey. Ujú. Ese güey dijo, no, flauta no, mejor guitarra, güey. No, Señor. no. Bueno, precisamente el papá lo pudo conocer hasta una reunión que hubo en casa de una de las amigas de la familia, donde él por fin pudo zafarse del ejército. Se ve que traía broncas con Lucille, que era la mamá de Jimmy, y llegó digamos, de contrabando, o sea, sin avisar, Por a la Guerrero. casa de esta amiga, y ahí estaba Jimmy. Ya tenía 3, 4 años. Y bueno, Jim no es un hijo único, tuvo 4 hermanos más, de los cuales 3 también los dieron en adopción. No era una familia de dinero, era una familia muy pobre, Ah, la la que te iba a de decir, pues, Al y Lucille. por las necesidades, ¿no? O sea, tiene 3 hermanos que nunca conoció. Más bien, tiene 3 hermanos, sí los conoció porque él era el más grande, O sea, pero entonces como pero en el Y él vio ejército... cómo los dieron daban. en adopción. Pero que en el ejército no ganan chingón.
Según yo sí, ¿no? Pues yo creo que no Depende del rango. eran los 40, Depende del rango. eran los 40, era afroamericano, Ujú. tal vez Y era la ganaba carne de tan- cañón. Era carne de cañón el güey. Sí, creo. Ah. O también, pues el güey pues, O preparaba unos sándwiches poca madre. No, te vayas. prefería echarse sus pinches acá chupes chidos a mantener a Si cuatro no, es que no hijos, me dejan ir. Y bueno, como les contaba al principio del capítulo, a los 4 años le cambiaron el nombre a Jimi Hendrix. No se llamaba Jimmy, se llamaba Johnny. Le cambiaron a James Marshall Hendrix y ya por eso surgió el Jimmy. ¿Por qué le cambiaron el nombre, perdón? Por alusión a su papá, se reconcilió con su mamá, entonces ya como que se ve que la Después mamá se dijo, volvieron a "Bueno, pelear y No le eres puso- Brian, eres Kevin. Después se volvieron a pelear, güey, y le puso el nombre del novio y luego cortaron Sí. y le puso el nombre del Luego cuate. fue Pedro, luego fue. Ese pendejo tuvo 50 Sí, nombres. mejor güey. Jimmy. Pero bueno, después de que precisamente ya por fin pudo conocer a Jimmy, Al y Lucille volvieron a estar juntos, pero había muchos problemas en la casa. Al no podía encontrar un trabajo estable y ambos tenían muchos problemas de alcohol. Le entraban chido, güey. Los dos jefes. Sí, tanto papá como mamá. Güey. Ah, huevo. Y bueno, este contexto hizo que él creciera, hablando de Jimmy, en un entorno pobre, lleno de inseguridad y timidez. A los 9 años de edad, sus padres se divorciaron y el tribunal de Seattle le concedió la custodia de Jimmy y su hermano Leon a su padre. Tan mal. Ay, sí, se ve que ahí lo que dicen mucho es que tenían mucho, o sea, había mucha violencia intrafamiliar. Casi no se Como da. un pinche ping pong, güey, así de... No, pues ahí era al revés, güey. En vez de pelear por la patria potestad del niño... No, pues, tú sí, quédate, no, tú lo- no, ni no, madre, tú mejor tú, no, quédate. que yo, y que tú, y que... Como en Los Simpsons, Y porque en ese momento pelean. llegó el pinche juez, no, pues se te queda a ti, Sí. pendejo, ya. Como en chingas. Los Simpsons, Y cuando el papá así pelean- de puta madre. Cuando pelean por quién quiere más a Homero. Dicen, no, tú lo quieres. No, tú, no, tú. Algo así, güey. Y bueno, cuentan las historias de Jimi Hendrix, que él siguió su escuela. Ya Que era con- malísimo el pendejo, Sí, para era la escuela. muy malo en la escuela. Y precisamente los trabajadores de intendencia de la escuela se dieron cuenta que Jimmy tomaba mucho tiempo las escobas que tenían ellos y a escondidas como que jugaba Le hacía la mamada como de a jugar, a que tocaba la guitarra. Al punto en el que uno de los intendentes le escribió una carta a su papá que por favor le comprara una guitarra para Porque que ya se había Jimmy- chingado sus escobas. Y el papá le dijo, a ver, pendejo, ¿cómo te explico que apenas tengo para un plato de frijoles? ¿Quieres que le compre una guitarra? O Bacardi Cabrón. o una lira. Lógicamente, El güey. pues, Bacardi, güey. Estás viendo que tu hijo tiene ese Pinche talento. Tonayanca. Es Tonayán, O sea, si güey. estás viendo que tu hijo tiene un talento especial, cabrón. Lo Pues, reprimes. no, güey, pues mándalo a la tienda por tu bacacho, güey. Pues no mames, de que vaya más chingón. A lo mejor va a ir más rápido, ¿no? Ujú. A lo mejor la entra ahí contigo, ¿no? Ajá. A lo mejor se echa una rola y le regalan el bacacho, no sé. Pero bueno, le escribieron esta carta al papá de Jimi Hendrix. Obviamente no le compró la guitarra. No sabía leer el papá, güey. Bueno, para empezar, no sé. La pinche historia caótica. Como el meme de, esto significaría algo para mí si supiera leer. Pero bueno, poco a poco Jimmy llegó a los 14 años. No le compró ni madre. No, no le compró ni madre. Le valió Y a 3 los kilos y 14 medio. años, mientras Fue por el ayudaba bacacho. a su padre a pepenar basura, Jim encontró un ukulele entre la basura que estaban sacando de la casa de una señora ya mayor. Shakira. Ah, no. Este instrumento solo tenía una cuerda, o sea, Puta madre. lo iban a tirar, ¿no? O sea, se me Chirritos hace de muy huevo, normal. Pero la señora de la casa vio que Jimmy la agarró con una ilusión, como chavito, que le dijo, ¿sabes qué? No la tires, llévatela. O sea, llévatela, es tuya. Ah, yo pensé que le iba a decir, güey, te compro las otras cuerdas. Yo también, dije, vale, que le voy a dar No, una- Y así nacieron los vaqueros de Dallas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿en qué momento empezamos aquí con las Recogiendo agresiones? basura. No mames. ¿De qué estamos hablando? ¿Tú a quién le vas, güey? Yo le voy a los Broncos. Puta madre, güey. bueno, ya sabes que soy 49, entonces no me voy a meter Puta en ese... peor, güey. Qué bueno que no viniste, Héctorín. Bien, síguete cuidando el COVID, anda durísimo. Pero bueno, a partir de este momento, Jimmy empezó a tocar canciones de oído de Elvis Presley.
como Hound Dog. No sé si la han escuchado, es una de las canciones más emblemáticas de Elvis. Está de huevos, güey. Sí, es Y sí fue de sus mejores máximos, canciones. bueno, fue su Y- máximo ídolo, ¿no? Ese Sí. cabrón. ¿Y eso que no te gusta? Este, Pues viendo a Elvis se fue que se inspiró para tocar la guitarra. Sí, no, y andábamos en una época de mucho blues, de mucho rock and roll, ¿no? Entonces yo creo que Elvis, digo, mediáticamente es el mejor solista de la historia en cuanto a ventas. Pues yo creo que sí tuvo un impacto grande en la popularidad de esa época en Claro. los Estados Unidos. Y más en ese ambiente social en el que él se estaba. Sí, pues Muy era bien. una música muy popular, lo podías escuchar en la radio, en donde sea, era Elvis, ¿no? Y bueno, él empezó a tocar, lo que se me hace muy curioso es, con un ukulele empezó a tocar de oído las canciones de Elvis, ¿no? Que digo, tal vez Tampoco son tan perras. tal vez pero- técnicamente no sean tan complicadas, pero estamos hablando de que era No tenía educación musical. niño que no tenía educación musical y nunca que la tuvo. le gustó mucho la música y se veía el talento nato de Jimi Hendrix desde los 14 años. Tal vez hubiera sido desde antes si su papá le hubiera hecho caso al intendente y le hubiera comprado Sí, su guitarra, en ¿no? lugar del Tonayán, una guitarrita. Pero bueno, a los 14 años tuvo el ukulele y empezó Prefirió el Bacardí. en la música. Pero bueno, el 2 de febrero del 58 murió Lucille, su mamá, a consecuencia de cirrosis, que se le había diagnosticado desde los 33 años. Madre. Para esto, el papá de Jimmy, se negó a llevar tanto a Leon y a Jimmy al funeral de su mamá. ¿Por qué? Y ahí, ¿por qué no? Por No culero. Sí, por buena gente. Pendejo, tú le ibas a pagar la gasolina. Ah, tienes razón. sí. Para llevarlos hasta el Iba cementerio, a pues, pesar estaba más el bien coche, lejos, gracias. güey. No, mejor vamos por un bacacho. Sí. Da lo mismo llorarle ahí, güey. Qué que bueno, en casa, ¿no? qué bueno que es lo del bacacho. Porque lo que les dijo el papá a Leon y a Jimmy ese día que se enteraron que su mamá había muerto, los mandó a comprar una botella de whisky o bourbon, que en ese entonces pues, era Muy lo que se gringo, muy podía gringo. tomar en las Legal. clases bajas de Estados Unidos. Y les dijo, al contrario, no van a ir y van a echarse conmigo esta botella a shots Papá del año, güey. para que sepan Shot, cómo... aparte intenso el güey, o sea. Sí. Nada de que tu agua mineral. No, pues no había No, pues que varo, güey. había ni hielos, güey. Así a capela. Tibio, Es tibio. más, pon las manos así porque no Ándale. tengo caballitos, güey. Y les dijo, esta es la forma en que un hombre debe de superar estos momentos de la vida. No, empiezo a querer al papá de Jimmy Hendrix. Más que al otro pendejo. Empiezan a darme lástima a tus hijos cuando tengas. Yo les voy a enseñar a ser hombres, cabrón. O sea, ese pinche pedo se sufre. A la mujer No, se le no. pega así. No, mames, edítalo, edita. Esa madre sí lo tienes que editar, por favor, güey. Ya vamos a empezar con los chistes culeros, pero bueno. Pues ese güey, no soy yo, es ese güey. Güey, yo estoy hablando del bacacho, güey. Yo estoy hablando de Felipe Calderón. O sea, no sé ustedes de qué madres, por dónde se desviaron. A ver, Merecha, regrésanos al riel, por favor. Y bueno, Jimi Hendrix, como bien decías, nunca terminó de estudiar. Se quedó en la Junior High School. Cuando entró a High School, o bien lo que sería preparatoria para nosotros, nunca la terminó. Y bueno, a los 15 años, él logró comprar su primera guitarra con sus ahorros. A los 14, según yo. Bueno, puede Su ser, primera no sé, guitarra y puede fue ser. acústica. Exacto, y la compró a $5. Era una guitarra usada. Estaba más barata que un Bacardí. Pues yo creo que sí, ¿no? Bueno, ¿Quién sabe? pues no sé, al tipo de cambio y todo ese pedo, pues tal vez era una Fender. ¿no? Más culera seguro, Stratocaster. sí. No, mames. Pero, o a lo mejor tenía 3 cuerdas esa madre, güey. Pero ya mejor que el ukulele sí salía. Sí, ya. Y llegó y le dijo a la señora, ahí está, hija de tu pinche madre. Ya ves que te costaban 2 cuerdas, güey. $5, no mames. Pero bueno, la hipocresía diría, ¿no? En fin. En fin, la hipotenusa. Y bueno, con esta guitarra acústica empezó a practicar varias horas al día. Música de Muddy Waters, de B.B. King, de Howlin' Wolf y de Robert Johnson. Bien nada más- fáciles, güey. No Sí. mames, cagadas de risa. Tenía muy buenos covers de Steppenwolf también, ese güey. ¿De Steppenwolf? No. Sí. De Howlin' Wolf. Howling Wolf, perdón. Steppenwolf es el otro güey. No, Steppenwolf es el grupo y es el de Born to Be Steppenwolf Wild. ya, Ajá. ya es como No, 30 años después. Howling güey. Wolf, de Howling Wolf. Entonces sí Howling estaba Wolf. influenciado por los aliens de este Sí. pendejo, güey. Ya traía muy...
Pero Joder, bueno, Bueno, era un Wolf. Sí, el Wolf. su primer toquín No era Wolverine. fue en el sótano de una sinagoga con una banda que no tenía nombre. Y después de fanfarronear mucho con la guitarra y con todas sus expresiones, lo expulsaron de la banda el mismo día. Es que era mamadorzón también. Sí. Yo creo que si traía el talento y ya se echaba covers de blues de esos No mames, B.B. colegas, King, güey. pues yo creo que sí Pero, pudo haber sí, fanfarroneado. Sí, pero de todas formas lo hemos platicado también. O sea, la humildad es otro pedo y... Sí, ¿no? mamadorzón. Y si Bueno, no, que tampoco- aprenda John Fogerty. Sí, porque- exactamente, sí. Virtuoso, Es- chingón, lo que quieras, pero mamador. También. Bueno, tocaba mucho mejor que Fogerty. Sí, por eso digo, pudo haber sido el quien quieras, güey. Pero mamador también. Se Sí, acabó. y yo creo que poco a poco, ya iremos platicando también, yo creo que poco a poco ese talento natural se le empezó a salir de control. Ujú. En cuanto a actitudes, en cuanto a muchas cosas, pero bueno, vamos a llegar. Y bueno, antes de cumplir los 19 años, la policía lo arrestó 2 veces por conducir un auto robado. Y precisamente cuando lo agarraron conduciendo este auto robado, le dieron la opción. Tienes de dos. Exacto. Le dijeron, a ver, güey, ya de buen pedo. No porque seas famoso en la chingada, pero le dijeron, güey, tienes de dos. O te vas 2 años al tambo, o te metes al ejército. Entonces este güey dijo, no, pues no mames, al ejército directo. Sí, sí. Y se fue. Y lo más cagado es que después, para que no lo mandaran a ir a la guerra, el güey fingió ser homosexual para que no lo Eso no me lo pusieran sabía. ¿sí? Sí. Órale. No, y de lo que estuve leyendo de... Y hasta su muerte nadie supo qué pedo, si sí realmente le gustaba o nada más fue una actuación. Pues mira, si sabe, No sé. si sabe tocar así puede hacer lo que quiera. En realidad, cualquier persona puede hacer lo que quiera. ¿No? Yo creo que sí, pero algo que vi a lo largo de la historia de Jimi Hendrix, Con permiso. tuvo novias, pero Sí. como buen rockstar en esa época. Pues se supone que Daba parejo. el lo güey. expulsaron de la escuela. Él dice que porque tomaba de la mano a su novia blanca en la escuela. Ah, bueno, también. Eso también Pero ya pasó. después el director dijo, no, lo corrimos por pendejo, güey. Porque no En se le pocas daba, palabras, güey. sí, o sea, porque era malísimo para la escuela. Ese güey puede inventar lo que quiera, ¿no? Hoy en día. Ujú. Bueno, o antes de morir. Exacto. Pero bueno, de las cosas interesantes que vi de la parte de la vida de Jimi Hendrix en el ejército, está que estuvo en un escuadrón de paracaidistas. Nice. Y bueno, Jimi Hendrix, si ven las fotos, si se meten un poquito a tratar de ver cómo era físicamente, pues no era muy apto para el ejército. ¿En qué sentido? Pues era Pinche flaco. un güey afroamericano súper delgado para la época que... O desnutrido. O versión desnutrido. spicy. Dicen que Spicy. el LSD te quita el hambre, dicen. Pues velo. Pues No, es que pero ese yo- güey de por sí no tuvo como una infancia muy... Digo, no creo que su papá haya tenido para comprar Desayuno- kilos y kilos de carne. Desayunaba chetos. papá. Sí, yo creo que sí. No le dieron emulsión de Scott, No, güey. no, o sea, no, creo que no. A lo mejor sí le echaba bacacho a sus azucaritas, güey, Ujú. pero... Como no, a mí, no, con- no, Eran no, todas chochitos. mamadas, güey. Chochitos. No alcanzaba para las azucaritas. Los baratos, los chochitos. Ah, bueno, ahí sí no sé, pero... A granel. así. Sí, claro. A la- Pues sí, los que te venden por Sí, kilo. Por kilo, Sí. güey, sí. Acá Pero bueno, la central, Es que como tú naciste en Los Ángeles, Y en el Y aquí en 2000, pinche- güey. en el esa 2000, madre, pues sí, mames, ya. Acuérdate, yo soy Melvin ya era pet delgado. friendly, güey. Ajá, ya está mamado el pinche sí, Melvin, güey. ya se lo van a sacar. No, ya se retiró el Sí, güey. ya. Se jubiló, dijo, ya chingar a su Ya, madre, ya. ya mi imagen ya Como el no pinche va a cuerpo de ser- la roca, güey, ¿no? Güey, con su pinche tatuaje acá, bien padrote. Ajá. Y bueno, y por lo mismo en el ejército a Jimi Hendrix lo buleaban mucho. pinche flaco. Porque Escuálido. no daba físicamente lo que uno esperaría tal vez de un marine de los Estados Unidos, ¿no? Ajá, y luego fingiendo ser gay, pues dices, no, pues este güey no me va a servir para los madrazos, ¿no? No, y al punto en el que le rogó a su papá que le mandara su guitarra al campo de entrenamiento. No le salió bien la técnica. Yo creo que él lo que quería era desahogarse, ¿no? Y hacer canciones y todo eso. Ujú. En cuanto llegó la guitarra al campamento, Se ¿tú la- crees que lo trataron mejor? No. No, al Al contrario. contrario, güey, lo traían ahí para diviértenos. Exacto. Perro. y Lo bulearon mucho.
Pero bueno, al final llegó a usar su guitarra precisamente en el ejército y como lo traían de su pendejo. Dilo tal cual, Richard. Sin miedo, sin miedo. Lo ponían a tocar en bares o clubes que tenían ahí mismo en el campo de entrenamiento. Y se empezaron a dar cuenta de que este güey no era una jalada, era Sí, era un cabrón. señor del blues. Tanto que uno de sus compañeros, en ese entonces que era Billy Cox, ¿No? escuchó La verga. Cox con Ese X. es el- Con X. Chingada. Sí, o No X. se K. Pensé que era el No, apodo, no eran gallos. Entonces, es que es importante que aclaremos este tema, porque eso de haber fingido ser homosexual y luego su mejor Sí, amigo se es el llama Billy Cox. Cox, pues No, porque no eran Cox, eran Cox, eran varios. Eran varios. o la tenía como varias juntas, güey. Sí, ¿No? Por algo se hicieron cuates, sí, güey. sí. Es como, por ejemplo, ustedes son mis Sí, amigos ah, porque de algo me conocen, ¿no? Entonces, pero el apellido era C o X, ok. COX. Y precisamente Billy Cox lo escuchó en uno de estos toquines que hacían en el ejército y se unió a él con el bajo. Y empezaron a echar sesiones de jam Ujú. muy, muy, muy chidas que después harían que empezara su carrera musical. Y precisamente la carrera musical de Jimi Hendrix empezó junto a su compañero del ejército Billy Cox en Clarksville, Tennessee, en el 63, en una banda que le pusieron King Casuals. El Casuals ya lo traían desde el ejército, ya nada más le pusieron Kings. Y bueno, ahí Jimi Hendrix empezó a notar que los mejores guitarristas de la época ya hacían técnicas como eso de tocar con los dientes. Ujú. Y empezó a imitarlos en el escenario, porque decía que en Tennessee no puedes tocar la guitarra sin que escuches un disparo. Entonces mejor él tocaba con los dientes para impresionar a la gente y no recibir un disparo en pleno en También pleno guatar de la territorio cabeza. redneck de los Estados Unidos. Y bueno, en el 64 se dedicó a buscar algo más grande. No estaba conforme con nada más ser un músico de bares en medio de los Estados Unidos, en un territorio super redneck. Y quiso mudarse al Harlem, en Nueva York. En febrero del 64 ganó su primer lugar en el concurso de talentos del Teatro Apolo. Algo importante aquí es que el Teatro Apolo es uno de los clubes más reconocidos de esa época. Y de este calibre, doctor, le hicieron un homenaje a Michael Jackson cuando murió. Wow. Pusieron en la parisina La de las teatro telas. Ajá. el nombre de Michael Jackson como si fuera a tocar ese día para que la gente fuera y le Ajá. brindara el homenaje como el último adiós a Michael Jackson. ¿Y tocaron músicos en vivo como rolas de ese güey? Sí. ¿No? Ah, cabrón. Entonces, más o menos, no era cualquier teatrito. Ujú. Y Jimi Hendrix ganó el primer lugar de los Lógicamente, eso concursos de hace talentos de 50 ahí. años, No manches, pensé que había sido ayer. No hace mucho. Bueno, durante un rato tocó junto a los Isley Brothers, precisamente ahí en Nueva York, y conoció a Don Cobain. A finales ¿A quién? de... ¿A Kurt Cobain. Don Cobain. Don Cobain. No, Kurt Don Cobain. Cobain. Ah, el Don, o sea, el El papá. Don, sí, el güey. papá, el Don Cobain. Que también, güey, fue por los cigarros del pendejo, güey. También está en la lista número 1 de los Rolling Stones. De los papás más culeros Los del- papás del más rock. ausentes. Pues de huevo hacer un pinche podcast de los papás más culeros. de los rockeros. Del rock. De la historia del rock. Todos, güey, no mames. Y bueno, también por un tiempo Jimi Hendrix estuvo tocando al lado de Little Richard. Mm. Es Digo, que ese güey fue su máxima inspiración, él dijo. sí, O sea, su ídolo máximo era Elvis Presley, pero su inspiración así más cabrona Musical, fue el ajá. pinche güey. Little Richard. El- A ver. Pero bueno, ahí lo que cuentan es que no siguió con Little Richard porque empezaron a tener muchas discusiones. Precisamente Porque porque era mamador. Jimi güey. Hendrix le gustaba Ser el protagonista. ser el protagonista del Acaparar escenario. el pedo, sí. Y a Little Richard no le gusta. Bueno. No, digo, ya es como si en ese Dos entonces, estrellas no se llevan bien. no sé, Slash le hubiera tratado de robar el escenario a Michael Jackson. De hecho, lo intentó. ¿Sí? Hay un video No sé. cagadísimo, güey, donde Michael Jackson se reemputa porque están tocando en vivo y entra Slash con él solo.
Y Michael Jackson de repente pues termina bailando y le dice así como de... Ya. Se acabó la rola, clásico de que... A mí no me gusta eso tampoco. Se termina la rola No, ¿quién sabe y qué empieza tal? el bataco, güey, con un último... Y entonces el pinche guitarra... Entonces dices, güey, esa pinche canción ya se acabó hace Ya. 2 minutos. Y empieza el... Sigue mamando. Y ya pinche Slash aquí. Pues hay un video, si lo pueden buscar, búsquenlo así tal cual. Dice, Slash le arruina el show a Michael Jackson. Entonces Slash está entradísimo con él solo y Michael Jackson le dice, ya. Y este güey, y sigue, y Michael Jackson, ya. Y sigue, Que 3 te veces calles. este güey se le acerca así y le dice, ya, cabrón. Y el otro güey sigue así, posiblemente viajado, no sé. A lo mejor fue No parte sé del si Slash espectáculo. consumía drogas, ya lo investigaremos. Yo creo que no, se ve bastante Sí, se bien ve- cuidado. Se ve vegano, pet Yo creo que friendly. solo era Mira, alcohólico. yo creo que entre vegano y Ok. drogadicto Y entonces Michael Jackson el se aspecto es muy similar. Se reencabrona y dice, ya, chinga a su madre, y se mete. O sea, se va. Pues al otro güey poco le importó Le valió y madre. siguió acá con su pinche show privado. ¿No? Sí, sí pasó, fíjate. Sí, La bueno. analogía que estabas haciendo pasó. Ok. Y bueno. Obviamente, después de que salió de la banda de Little Richard, por un tiempo estuvo tocando con muchos músicos y bandas importantes de la época. Oye, perdón, Richard, antes de que sigas, tengo un pinche dato aquí. No sé qué Mamalón. tan verídico sea. A ver. Dice, la primera guitarra de Jimi Hendrix fue una Supro Ozark 1560 ¿Quién sabe? que adquirió a los 16 años como regalo de su padre. Esto es lo que a mí me hace ruido. Porque es un guitarrón mamado, o sea, se ve chingón, güey. Mira, y qué bueno que lo dices. Sí se me fue ese dato. Sí le llegó. O sea, ya que se dio cuenta del papá que este güey traía otro pex, que Sí, sí le daba. traía talento, sí llegó a ahorrar lana. Y sí. Bueno, al menos Juró el güey y le compró su guitarra. puedo medio corroborar, digo, porque no puedo decir que yo estuve ahí y los vi, ¿no? Pero Si hoy no tomo, sí se la compro. también leí que precisamente Ay, su ya le papá cayó le Bacardí a mi compró coca. su primera guitarra eléctrica. Sí, eso es un dato interesante, porque para que vean que tal vez el papá, sí, digo, tal vez por la época. No era tan mierda. y Digo, porque dio en era adopción a un los otros soldado. güeyes, pero pues, con el que se quedó sí lo trató chido. No, güey. Darwinismo, güey. A lo mejor eran pendejos los hermanos. A lo mejor no. Darwinismo No, social. no era pendejo, no, A lo mejor no limpiaba. familiar, güey. Sí, por eso. güey. Darwinismo A lo intrafamiliar. mejor no limpiaba bien los trastes o no sé. Algo no hacían bien. No respiraban bien, no roncaban. Tal vez servía las cubas de no mames. Sí. Y pues Bomba, dijo, no, no, yo mames. sería un rey. Ándale, no. ¿Ves cómo cada vez me identifico más con el Cócteles. papá de Jimi Hendrix? Pinche carnal, venga, y yo le invito a las pinches Sí. cubas, güey. Qué sin chingón pedos, soy que la primera le atiné al bueno. Soy una pistola, yo el hijo de poca madre. Mi selección natural está Sí. de no mamar. Pero bueno, para mayo del 66, Jimi Hendrix ya estaba tocando en The Cheetah Club en Nueva York. Era uno de los antros, por así decirlo, de música rock más populares en Nueva York. En esa Discotecas época. en ese momento. Ahí se llaman discotecas. Y bueno, en una de esas ¿Quién actuaciones. sabe, güey? O sea, porque a lo mejor no era música disco, porque la disco... No, No, pues era rock and roll. pero era el nombre coloquial para lo que ahorita se conoce antros. Sí, era un club. ¿O cantina? Era un club. o bar, No, cantina o no. pop. Club. No, Era un los club pops nacieron nocturno. mucho después. Era un club nocturno. Y el pop es más relacionado a el Reino Unido. Sí. Irlanda Algo europeo. y esas mamadas. Y los Hueva. clubes. Ujú, ya las eran discotecas. gringos. Sí. ¿Cómo crees? Europa, hueva. Bueno, ahí ya vamos a entrar en otros ¡Hueva, temas. dije! Ajá. Ok, mi Richard, entonces, ¿qué decíamos? Y bueno, en una de esas actuaciones en el Cheetah Club conoció a El Chira. Linda Keith. ¿Escuchaste el acento? Chira. Chira. El Chira Es Club. Chira como la de los Thundercats, Como ¿no? Chira. En, Sí. en el Chira Club. Chira. O sea, No, como los Chira. Thundercats, güey. O sea, Chita, como sí, sí. el Chita. guepardo, pues. Sí, un chita. ¿Sí? O sea, Un gato. guepardo, un guepardo. Bueno, pero bueno, en una O sea, de Ramsey esas sigue viva. actuaciones Ah, sí, en el Cheetah Club conoció a Linda Keith, que era la novia en aquel momento de Keith Richards, guitarrista de Rolling Ya Stones. empezamos con los bro codes y Sí. con sus mamas. Y bueno, ella se fijó en él y precisamente en la actuación que lo llegó a ver, de plano Linda le invitó un trago, le dijo, vente a chupar con nosotros. Y empezaron a platicar, les gustó mucho cómo había interpretado el blues en ese entonces. Y bueno, al final lo que pasó es que Keith
o sea, Keith Richards, lo recomendó a algunos productores de bandas y managers. Y de ahí surgió un hombre que después tendría mucha historia, mucha repercusión en lo que sería Jimi Hendrix, que es Chas Chandler, de la banda The Animals. Sí. Y bueno, de todos los productores y managers a los que se los recomendó Keith Richards, él fue el que le llamó la atención y lo llevó a Londres en septiembre de ese mismo año, el 66, precisamente porque lo había impresionado por sus progresiones de blues y quería firmarlo para tener una banda con él. Ujú. Después de eso, buscarían a Mitch Mitchell, que era el baterista de Jimi Hendrix Experience, que era la banda ya como tal que iban a formar Chas Chandler, Mitch Mitchell y... Noel Reading. Puro culo, tú no eres el vínculo de nada, brother. Y ya no me falta respeto. No te hace falta en ningún momento. Madre. Bueno, después vendría Reading. Ajá. Pero bueno, así empezaría la historia de Jimi Hendrix Experience. Y se convirtió en el grupo mejor pagado de la industria. Ujú. Sí, sí, no, o sea, Jimi Fue Hendrix la mamada. era una Es que también jalada, traía un respaldo de músicos, muy de pesado. recomendaciones muy cañonas. Ay, bueno, ahorita me acuerdo. Y precisamente Chas Chandler fue el que le presentó a Jimi Hendrix a Cream. Ujú. Que bueno, si no conocen qué es la banda Cream, Eric Clapton. les digo Eric Clapton. Bien, Aini. Bien tus apuntes de música. Sí, sí. Gracias. Ya voy aprendiendo, ¿no? Precisamente Eric Clapton fue de los primeros que dijo, sí, a ver, tráeme al muchacho, queremos ver cómo toca. Tú Yo escuchaste bien, encontré pinche otra cosa. productor de Sí. Televisa, bien pedófilo, manager. hijo de su puta madre, Que se den unas enfermo. vueltas. A ver, tráeme al chavo y quiero ver. Es negro, ¿no dices? Le quiero invitar a una copa en el presidente Qué feo. intercontinental, güey. Pinche Tony. Y bien como decías, Chas Chandler le presentó a Cream, a Jimi Hendrix. Y precisamente Cream, pues, lo único que dijo como banda fue, ok, pues, no sé quién es ese güey. Si quieres, tráelo. Pues sí, preséntamelo, ¿no? Es A ver. negro, güey. Y justo antes de uno de sus toquines, Jimi Hendrix le dijo, bueno, lo que hizo Eric Clapton de la primera impresión que tuvo de Jimi Hendrix fue, pues era un chavo muy introvertido, no hablaba, entonces pues, Súbelo al escenario al hijo de su puta estaba como escéptico de si sí Sí, era un ese rockstar, chingón, ¿no? Y además sacó de onda cuando lo vio, porque Jimi Hendrix es zurdo, entonces Sí. sacó de onda que la guitarra estaba completamente al revés. Ujú. Y Jimi Hendrix lo que les dijo fue, ¿puedo tocar unas rolas con ustedes? Para lo que Eric Clapton dijo, pues vas, o sea, va, ¿no? O sea, Pues ya, Eric Clapton, güey. Sí, güey, date. pues date. güey. Pendejo. Y dicen que en ese concierto empezó a tocar Jimi Hendrix unas canciones de blues que, o sea, lo dijo Eric Clapton, cambió su vida. Ujú. Ya no volvió a Que hacer después- lo mismo después de que vio tocar a Jimi Sí. Hendrix. Y digo, estamos hablando, si son fans de la revista Rolling Un Stones, puto máster, del güey. segundo en la lista de los 100 mejores guitarristas del mundo, ¿no? Eric Clapton. Y para esto, bueno, Ese sí es merecido. Pues, no estoy Tal tan vez no de el segundo, acuerdo, pero sí era una pistola. o sea, sí está en el Pero top ten 5. sí. Ajá, top 10, top 5, sí. Ahí recordemos, estaba Jimmy Page en el tercer lugar. Otra vez. Bueno, Ah, considerando que no está ni Satriani, ni Vai, ni Eric Johnson, Bueno, porque ya sabemos Ni que esa Malmsteen. ni madre- Malmsteen. Bueno, Malmsteen no lo pondría ni en el 50. No, sí, es muy bueno. Tal vez en sus Ay, primeros güey, pero- años. Pero sí pones a Keith Richards, ¿no? Yo no. Por eso, o sea, Malmsteen o Keith Richards. No mames, Malmsteen. Sí, no. Sin pedos. Pero bueno, Steve Ray Vaughan. Pero bueno, ya no me quiero meter en controversias de En pedos Rolling otra Stones. vez. Y no mencionamos a un pendejillo por ahí de los trajeados acá. Ya sabemos a quién nos Sí. referimos, ¿no? No me Bueno, digas, hay tres en el top no me digas 15, que güey. no me digas que me duermo. Me da sueño. Pero bueno, entonces, ya después de esta experiencia, la banda como tal de Jimi Hendrix Experience empezaría a forjar su propia popularidad y empezarían con una gira como teloneros en Francia.
A mediados de noviembre del 66 tocaron en la sala de Back O'Neill's en Londres. Y nada más para que se den una pizcadita de quiénes eran los fans de Jimi Hendrix. Estamos hablando, todavía no llegó el primer álbum, jóvenes. Todavía no hablo Todavía eran toquines. Todavía eran toquines. Bueno, dentro de ese toquín que hicieron de Back O'Neill's en Londres, nada más y nada menos se encontraban Eric Clapton, John Lennon, Paul McCartney, Jeff Beck, Pete Townshend, Brian Jones y Mick Jagger. Pues nada Así, más nada más. la cabeza de la serpiente, güey. Puro desconocido, ¿no? Sí. Sí, no. Digo, eso me impresionó porque todavía ni sacaban su primer álbum. Y ya habían escuchado de ese güey. Pues en uno de los Ya habían escuchado a Jimi en uno de los Hendrix. toquines de Jimi Hendrix que llegó toda esta bandota, llegaron a entrevistar a Mick Jagger y dice, ¿qué haces entrevistándome a mí? Deberías estar entrevistando a Jimi Hendrix. Sí, ¿no? Y precisamente también uno de los artistas que estaba en ese lugar, que se llama Kevin Ayers, dijo, todas las estrellas estaban ahí. Y solo se escuchaban comentarios como, fuck, shit, refiriéndose a la calidad de música que estaban escuchando. sí. Ah, ok. Yo pensé que estaba en otro club, güey. En el boyerista. No, pues es que si haces un toquín aquí, ahí en la 11 Sur y la 15, Ah, sí, no sé de qué te hablas. escuchas muchas expresiones de esas, güey. Sí, Toque quien güey. toque, cabrón. ¿No? Quien esté ese día. Aunque sin música lo escuchas. Así de mágico es el lugar, güey. Pero, ok, estamos hablando de expresiones hacia el músico. Sí, Yo pensé que tal vez ibas a decir, no, pues pinches cubas chingonas que le sirvió el papá de Jimi Hendrix. The fuck shit, yeah, baby. Give it to me. Sí, mira el éxito, papi. Arriba. Pero bueno, como tal, se menciona que de todo eso, todavía, les digo, no habían todavía grabado el primer LP de Jimi Hendrix Experience, pero ya se escuchaban comentarios en las revistas como, Fuck. ¿No? este güey Shit. va a sacudir la industria musical como un tornado. Otro periodista, Ajá. llegó a decir, ese sonido sale de 3 personas nada más. Qué mamada, güey. Otro puso una mezcla de rock, locura, delirio y blues. Huevo. De esas reseñas chingonas que hace, tipo New York Times y esas mamadas que Sí. dices, güey, vale la pena. Y precisamente uno de los sencillos de Jimi Hendrix Experience, que fue de los primeros, Hey Joe, alcanzó el número 6 en las listas del Reino Unido. Bien decíamos, Jimi Hendrix, a pesar de que es americano y toda la influencia de la música Gringa. americana, realmente su éxito lo empezó a formar en el Reino Unido. Pues sus fans, puro Sí. pinche británico, güey, no mames. O sea, nada más le faltaba a Jimmy Page, Sí. también Robert Ozzy Plant. Osbourne, no sé. Todos ahí del grupo. Ah, Pues precisamente una de las influencias que tiene mucho en sus riffs es Tony Iommi de Black Sabbath. Y bueno, en marzo del 67, Purple Haze, que fue otro de sus sencillos, llegó al número 3. ese sí fue una mamada. Y The Wind Cries, Mary, llegó al 6. Y permanecieron ahí 11 semanas. Nada más. Y bueno, ahí cuentan las leyendas que pues, The Who ya estaba en un apogeo cañón, ¿no? Donde Pete Townshend y compañía agarraban el escenario y lo destrozaban. Ya los habían vetado del Holiday Inn. Y uno de los managers, precisamente de la banda, le dijo a Jimi Hendrix, oye, ¿por qué no haces algo así, cabrón? ¿Por qué no mejor prendes en fuego tu guitarra? Y que ¿Y le lo hace hizo? caso. Pero eso ya fue en el The Monterey Club, ¿no? Sí. Y bueno, Primero el güey no tenía ni para comprarle 2 pinches cuerdas a un ukulele. Y después un día el güey en el club quemó 2 guitarras, güey. que no eran guitarras X, ya No. eran para No, Jimi pues ya eran Hendrix. Sí. personalizadas y todo. Sí, o sea, estás hablando de que los Beatles, The Who, Ay, güey, Richard. ¿Quién? Rolling Stones, Ok, ajá.
Los británicos. Cream eran fans de Jimi Hendrix sin haber sacado su primer disco. Pues yo creo que ya tenían bastante popularidad dentro de la música como para que le La dijeran, elite. ten tus guitarras. Sí, para dentro de la elite. Úsalas, date, No hay güey. pedo, güey, te presto la mía. Sí. Y bueno, Y la guitarra... Desmádrala y regálame La la guitarra rota. sí me la regresas. Ajá. Are You Experience fue el primer disco de la banda. Y fue Y publicado... fue el más chingón de todos, ¿no? Sí. Fue publicado el 12 de mayo del 67. Lo grabaron en los Olympic Studios de Londres. Estos estudios eran de los más fresas que había en el Reino Unido. Nada más para checar el calibre de lo que En ya se Chelsea, manejaba. ¿qué pedo? No sé exactamente en la ubicación, pero sí vi que era uno de los estudios más aclamados por los artistas. Y digo, para que nos demos cuenta de ya hasta dónde había llegado Jimi Hendrix con simplemente tocar la guitarra. Porque no había grabado nada, no era... Públicamente no era nadie. Musicalmente, pues es un dios, ¿no? Y bueno, en las listas de ventas precisamente del Reino Unido, el disco de Are You Experience permaneció 33 semanas ahí y llegó a estar en el número 2 de popularidad, algo que ninguna banda americana logró. Y nada más para que nos demos cuenta, el número 1 de esas listas en ese entonces, ese año, fue Sgt. Pepper. De la banda que nos encanta, señores. Tus favoritos, güey. Sí, sí. Pero bueno, hay algo también curioso, es que encontré que Jimi Hendrix estuvo tocando precisamente como estaba en ese entonces también Sgt. Pepper de los Beatles. En sus toquines, cuando presentaba el disco, lo inició una vez tocando Sgt. Pepper's. Y en el toquín que lo hizo, curiosamente estaba de fan en el público Paul McCartney. Paul McCartney. Y él dijo, haber escuchado esa rola tocada por ese dios de la guitarra Mejor que yo. cambió también mi vida. ¿No? O sea, ya vamos dos que dicen lo mismo de Jimi Hendrix. Y eso con probablemente mucho menos discos vendidos que lo que logró Jimi. Sí, menos popularidad y menos bar y todo. Menos publicidad. Y bueno, en Estados Unidos también tuvo repercusiones este disco y llegó al puesto número 5 en la lista de Billboard. Hay algo importante, Billboard es totalmente americano, hay otras listas en el Reino Unido. Y posiblemente sea más objetivo que la revista Que de Rolling Stones. Digo, Rolling Pero Stones. es que ellos sí se van por las ventas, ¿no? Una encuesta. No, pues el Billboard es Pedorro. totalmente lo que está vendiendo en ese momento. Sí. Ya ves, pendejo, y estabas criticando Spotify y el podcast pasado. Yo no, que, yo- que es una yo- mierda, que su Yo no puta critico madre. Spotify. Yo no Vamos critico. a quemar, pinche, los headquarters de Spotify, su puta madre. Dijimos, güey, tranquilo. Yo no cabrón. digo, Esos güey lo único que hacen es reflejar lo que la gente Yo no me escucha. meto con Spotify Y ahorita porque. dicen, no, sí, Billboard es la verga. Por eso. No, yo dije que son la verga. Lo mismo. Yo dije que ellos sí se basan en las ventas. Y aclarándolo Spotify, yo nunca hablé mal de Spotify porque vamos a Sí, meternos. lo hablaste. Vamos a entrar- no lo revises porque vamos a entrar a No, Spotify. revisen el capítulo 6. Tú no y quieres ahí que- dijiste, tú no quieres que güey, entremos a y Spotify, nos ¿verdad? incitaste a quemar Spotify. No, No, yo los defendí, no, güey. Yo no, dije, Spotify No son hemos hablado chingones. mal de Spotify. No, de Spotify hemos hablado mal de sí, no, Spotify. jamás no, hemos no, hablado no, mal de no, Spotify, Spotify jamás. es otro Sí, pedo. no. Jorge, Es más, Spotify mira, si a eres mí la me onda. dices Spotify o YouTube, yo digo, no mames. Sí, Spotify, claro. sin A pedo, huevo, Sí, no. sin pedo, No, sin man. pedo. Sí, pero. Toda la vida. morimos Seguimos, con sí, Spotify. seguimos. Pero bueno, de las canciones importantes de Are You Experienced está Red House. Ay, buenísima. Chile. ¿Qué? ¿Chile? ¿Del Chile de quién? Sí, del Chile. Chile. Del Chile del que pica. Ahí te va, güey. Como que te noté que salivabas sí, un sí. poquito, güey. Toma, mi. ¿Qué es esto? ¿Guerra de chistes o qué pedo? No sean variles, por favor. Ay. Oye, güey, ahora ya te está saliendo sangre, güey. No mames, ya te mordiste la lengua, cabrón. Y bueno, también estaba The Tears Stone from the Sun y Are You Experienced. Poco después, el Monterey And Pop you Festival, lo que ya habíamos hablado también con The Who, contaría con la presencia de Hendrix. Y esto gracias a la recomendación de Paul McCartney. Ellos no habían considerado a Jimi Hendrix dentro del cartel para el festival, pero Paul McCartney se acercó y le dijo, oye, pues también ese güey es una piola, güey. Si no está ese güey, Y todo, sí, Me lo voy, que tú güey. digas, lo que tú digas, porque eres de los... porque eres Paul Sí, McCartney. sí. Ah, no, sí. Oye, ¿Ya también- era el reemplazo o seguía siendo el original?
¿Quién? No sé. Era el clon, güey. Pues mira, el primero, el segundo o el tercero, güey. Pues vale Sí, porque para- ¿cuántos clones pasaron por ahí? No sé. No sé, pero los tres valen 4 hectáreas de... Mencionabas una canción, ¿no? Pero bueno, La del Chile, ¿eh? Hendrix fue el que dominó el festival. Obvio. Básicamente. De Monterrey, no estuve ahí, obviamente. Monterey. Monterey, en Estados Unidos, no O sea, no Monterrey, estamos Nuevo hablando León. de New Lion, ¿no? Sino más No, arriba. de Monterey. Monterey, ajá. Hendrix fue quien dominó el festival y justamente, o sea, ahí se ve la calidad de fans que tenía. Brian Jones se ofreció para presentar a la banda. Wow. O sea, era un Rolling Stone. Pues ¿a quién mandas, güey? O sea, puros chingones. Así de, ¿quién va a ser el patiño ahorita, güey? Ajá. Pues no, manda al Jimmy Page, chingues. El más ridículo, ¿eh? Me manda al más pendejo, entonces. Sí. Ay, y el John Fogerty era el que estaba de padrote en el palco, güey. Ujú. No, o sea, a mí me vale madre, a mí me dan mi lana, güey. Yo estaba cobrando los boletos. Sí. Pendejo. Y bueno, en ese festival tocó covers de Howlin' Wolf, B.B. King, Bob Dylan y canciones suyas aparte. O sea, era completamente blues Ujú. de Jimi Hendrix. Sí. Su segundo álbum, Axis, Bold as Love, también fue lanzado en el mismo año. Salió a la luz el 1 de diciembre del 67 en el Reino Unido. Este llegó al número 5 en ventas y permaneció ahí por 16 semanas. Y aquí, bueno, no encontré rolas que realmente hayan repercutido. Obviamente no le voy a faltar el respeto a Jimi Hendrix. No Pero- tan famosas, pues. Lo que hay que destacar de ese disco es que se distinguió porque ya jugaba con el sistema de feedback de los micrófonos. Ujú. Esto para quienes me quieran entender, o en palabras más mortales, era que ya jugaba con el efecto de estéreo. O sea, de repente ya sonaba en una bocina, Izquierda, derecha, de repente izquierda. en Lado, otra. ¿no? Que después hizo a Queen grande. Exactamente. Y esto fue de las cosas que introdujo Jimi Hendrix. Y bueno, más tarde, el 25 de octubre del 68, publicaron su tercer disco, Electric Ladyland. Este fue el último disco que tuvo como The Jimi Hendrix Experience. Y se caracteriza por la inclusión de diferentes músicos como Jack Kasegi, de la banda Jefferson Airplane, y Steve Winwood, de Traffic. Y bueno, ahí lo que cuentan es que ya empezaba un poquito este problema de que Jimi Hendrix pecaba mucho de ser, como era tan talentoso y tan prodigioso en el instrumento y en la música, que ya era muy detallista y le empezó a colmar la paciencia a sus bandmates, a sus compañeros de banda. Ahí dice Chas Chandler que ya empezaba a no soportarlo porque, ya eran sesiones donde como él era la estrella y ya era el dios del rock, Sí, nos iban hasta que ese güey no estuviera contento, ¿no? no se iban, duraban años las sesiones, ese güey de repente ya no llegaba, ya le valía queso, y cuando llegaba tal vez llegaba hasta con invitados que ni estaban en la banda, y pues Llegaba era con los para de la peda, ¿no? Así como cierta persona que un día llegó así como, acompáñame a mi trabajo, güey. Pinche Richard, te mamaste ese día. Pero bueno. Y ya empezaban a no pasarla bien como banda. Y bueno, este fue el álbum más exitoso de Jimi Hendrix, hablando otra vez de Electric Ladyland. Y bueno, las canciones que ¿No podemos fue el encontrar de Are ahí. You Experienced? Bueno, Este es que fue creo que el Are You Experienced fue el de ventas. más... El de Are You Experienced es el mejor considerado musicalmente. Ok. O sea, si vamos a Rolling Stone, vamos a encontrar... No, déjalo así. Are You Te creo. Experienced en una posición Te mejor creo. que el de Electric El de Electric Ladyland. Ladyland. El otro, o sea, Electric Ladyland, lo que tuvo es que pues, ya era un dios O sea, vendió y más. se vendió mucho. Ujú. Puede que Ok. musicalmente no haya estado tan desarrollado, pero el puro nombre fue el que vendió. Eso sí, tuvo 3 canciones muy importantes en la carrera de Jimi Hendrix, que es Voodoo Child, All Along the Watchtower, que Uy, es su buenísimo, canción más sí. escuchada de todos los tiempos, y Burning the Midnight Lamp, Ujú. que Esa, fue la sí. primera canción en la historia en usar un pedal de wah. Ujú. Richie Zambora. Para Y febrero no del... tiene nada que ver con la magia negra, nada de esa mamada, ¿no? No.
No. Digo, porque el Jimmy título está, dice- dices, güey, Sí, no. ¿qué pedo? No estaba metiendo. Eso fue sin querer. Lo que sí, Eso ya fue un viaje, eso Sí. de LSD. lo que sí dicen es que a lo largo de todos los discos y todas las canciones de Jimi Hendrix, lo que sí se podía ver es que tenía una fascinación por el espacio. Ah, pues tú tenías un dato, güey. ¿No lo ¿No? teniste, güey? Habías dicho que, bueno, el que quiera echarse el pedo. Es que avistamientos de ovnis Ujú, y la era mamada, eso. ¿no? Dicen que en la infancia de Jimi Hendrix, él llegó a tener avistamientos ovnis. Nunca se va a poder comprobar, obviamente, También eso. culeros los güeyes. Ujú. O sea, porque si se lo llevaron y todo el pedo, pues le hubieran puesto otras 2 cuartetas al ukulele, cabrón. Unas gotitas de humildad para que. Exacto, o sea, que- ahí te muestra que los pinches aliens también son marros, güey. Sí. No, o sea, ¿qué les costaba a esos pendejos, güey? Pero bueno. Pero sí es algo súper característico en la temática de Jimi Hendrix, las canciones al espacio. Ujú. Al viaje, más bien. Pues, Ahorita vamos Ahora si escuchas Pink Floyd, cabrón, no mames. sí, turbo. Esos güeyes conocen todo el puto universo, Sí. güey. O sea, reptilianos, aliens, quien me digas. Y bueno, precisamente para febrero del 69, Redding ya estaba harto también de la forma de trabajar de Jimmy porque él controlaba todo musicalmente. Ya no los dejaba tratar de meter ideas, ya era... Era un Tony, güey. O sea, no, me vale. Eso. Yo hago lo que mi santa voluntad. Yo se diría acabó. que sí peca un poquito como Fogerty, en el sentido de que No tanto. quiso manejar, al menos musicalmente, no los dejó sin lana, Sí, no. pero musicalmente... Entonces, robó la entonces regalía. no era Fogerty. Y sí los dejó subir a recibir un premio. Sí. Porque ya estaba muerto. Pero bueno, lo dijimos hace media hora. Era mamador. Sí, sí, Era un poquito perfeccionista. fanfarrón, ¿eh? Mamador. Pero yo creo que sí era un poquito fanfarrón, así, Ah, estilo... ¿Quién te gusta? Volkswagen, Es que también. Mohamed Ali. Ándale, Es que otro. también, si güeyes tan grandes te dicen, no, es que eres la verga, pues te la vas a creer. No, Y no estás- te vas a bajar de ahí. No, y estás hablando que, o sea, John Lennon, Sí. Paul McCartney, Eric Clapton, Brian Jones, Keith Ujú. Richards, todos O sea, lo ponían en un pedestal. personas- Él sí, yo creo que sí. Sí, se trepó, güey, sí, al sí, tabique claro, y se Personas que mareó. tú admiras te digan que tú eres más cabrón. Sí, tú eres su rock. Sí. Que yo no sé No. si Elvis Presley alguna vez le dijo algo. Ah, sí, Que yo quién sepa, sabe. si no. ¿Quién Creo sabe? que no. Creo que andaba en una onda ya más hard rockera que rock and rollera. Ujú. Pero bueno. No, yo lo digo por la influencia, ¿no? O sea, porque es Sí, un sí. ídolo, la chingada. Y como les decía, Redding, también ahí cuentan una anécdota que pues, se hartó de Jimi Hendrix. Sí, ya. Y Redding tocaba el bajo. Ujú. Ahí lo que hizo Jimi Hendrix Otra Fue- vez. fue llamar a su compañero del ejército, Billy Cox, para que volviera a tocar con Ah, ellos. el Cox. Pero, Mi gallo. pues parece ser que no se lo dijo a Redding. Entonces, en un toquín que estaban teniendo como Jimi Hendrix Experience en Nueva York, en Estados Unidos, ellos salieron de la multitud, porque también es algo que no le gustaba a Jimi Hendrix, no le gustaban las multitudes. Pues ahí se notaba un poquito la parte introvertida, que tal vez se sentía inseguro con tanta gente. Y Bueno, estaban viste, huyendo de la güey, multitud. qué pedo. Y justamente un reportero agarró a Redding y le dijo, oye, ¿por qué estás aquí? Si ya anunció hace 2 semanas Jimi Hendrix que ya te sustituyó y que el nuevo bajista es Billy Cox. Madres. Redding no contestó, agarró y al otro día tomó su vuelo a Londres, perdón. Ujú. Y se fue. Jamás volvieron a tocar juntos. Y digo, ahí se nota que pues tal vez Jimmy sí se le estaba subiendo un poquito, ¿no? O sea, pues si estás teniendo el éxito que tienes, yo creo que en parte, mucho lo hemos dicho, el bajo en las rolas es parte de la estructura, te da Ujú. profundidad. Sí, Y no darle ese crédito a y tu si el compañero. estudio te está poniendo a alguien específico es porque te va a complementar musicalmente lo que tú ya estás haciendo mágico. No, y o sea, estamos hablando de una bandota, es de Jimi Hendrix Experience, no es No son los Beatles. no es Zoé, diría Einar, ¿no? Estoy vomitando. Entonces, pues, yo digo, pues dale un poquito de crédito, ¿no? O sea, no te vas a morir, no vas a dejar de ser quien eres porque le des Gracias. crédito a tus compañeros de la banda. Pero bueno, yo creo que sí es el Si no, que le poquito- pregunte a John Fogerty, digo... el mal A sabor de Jim boca. Morrison, ¿no?
Sí, Jim Morrison ese güey era sí. bien culero con sus cuates de la banda, ¿Quién? John Fogerty. Por- Jim Morrison. Morrison. le hubiera Sí, Jim pedido un Morrison, el poquito- más ojete, el Jim Morrison. Que le preguntan también a Jimmy Page. Sí, no no mames. Pero Sus bueno. egoístas. Valen madre. Y bueno, el último concierto que llegaron a hacer como Jimi Hendrix Experience, con la formación original, fue el 29 de junio del 69, en Denver Pop Festival. Eso ya fue después de Woodstock, ¿no? No, más bien fue antes de Woodstock. ¿En O qué sea, año? Woodstock ya no llegó con el... Con toda su banda. el chingón. Ya no llegó como Jimi Hendrix Experience. Y ya teóricamente llegó ahí nada fue más como la Jimi Hendrix. consagración, así, la mamada, ¿no? Sí, y precisamente después de este último concierto, donde ya todos se mandaron al queso, vendría Woodstock, donde Woodstock lo puso como el principal en el cartel del festival. Ujú. Así Sí, de güey, era la pesado mamada. estaba Sí. Jimi Hendrix. Que precisamente en Aún su... cuando otros grupos importantes, cabrones, entre ellos Led Zeppelin, The Who, cancelaron Sí, su ajá. participación. También los Doors cancelaron. Ujú. Bueno, ni siquiera aceptaron la invitación. Pero Jimi Hendrix, en su interpretación del himno nacional gringo, también metía efectos de bombas, metralletas, sonidos muy agresivos en protesta a, bueno, lo que seguimos viviendo hoy, que es el maltrato hacia las personas afroamericanas. No, y no solo el maltrato, era una época donde estamos hablando de la guerra de Vietnam, de Y la sí Guerra aprendió el Fría. presidente. Bueno, sí, bueno. Tan- Ya tan- hablaremos de tan- otros temas. También Pero- no, Vamos a hacer un No- podcast político, güey. no sé si traigas el dato de cuando murió Ay, John F. Kennedy. no, el Hitler, chingón güey. del movimiento de los negros. Sí, pues murió en ese Martin año. Luther Sí, King. Martin Luther King, perdón. Fue un que, año muy que estaban, polémico. que estaban en un bar donde los güeyes estaban celebrando que lo mataron y que Jimmy lo que hizo fue hacerse bien, güey, de no, pues aquí no está pasando nada. Mira, algo que, hablando un poquito, saliéndome un poquito del tema, algo que le reconozco mucho, por ejemplo, a un presidente norteamericano, fue John F. Kennedy, la presión que pudo aguantar en base a ese año y la crisis de los misiles nucleares en Cuba. Ujú. Porque por más que ya estaban a nada de casi que se apretara un botón y que se armara la Tercera Guerra Mundial, creo que fue un presidente muy tranquilo. Muy No dejó güey. que los Estados Unidos se amedrentaran por toda la presión política y social que estaban pasando en ese momento. Ajá. Y pues, ahora sí que se va a ir como uno de los grandes de esa época. Aguantó. Sí, pistolón. No. Yo creo Sí, que no muchos se dejó presidentes llevar. se hubieran dejado llevar por la presión social, por cómo está incluso Trump, de hasta que los chinos. Sí. por consejos de su secretario. Sí, no, él estaba, o sea, estaban a nada de apretar el botón para iniciar la Tercera Guerra Mundial. Digo, no, güey. Y aguantó, No está tan cabrón. lo único que dijo es, pues sí, los rusos están metiendo presión en Cuba, vamos a hacer también presión, pero hasta que nadie Pero suelte sin el armar primer los balazos balazo, grandes, sí. yo no voy a ser el que dé el primer balazo. Y yo creo que también es algo de lo que en ese entonces Woodstock por eso es tan representativo, ¿no? La parte de vamos a pelear por la paz. Y por eso estamos hablando del mundo en el que estamos ahorita también, porque Sí. quién sabe, güey. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Ya se hubiera acabado, güey. Y yo que nací hace 14 años, pues no mames, yo no hubiera conocido el mundo. Ajá. Pero bueno, ahora me gustaría entrar un poquito a la parte de drogas y alcohol de Jimi Hendrix. Sí había. Poquito. 2, 3. Y bueno, vamos a hablar del LSD. Puta madre. Ahí lo que, hay dos versiones donde hay quienes dicen, en este caso Linda Keith, que era la novia de Keith Richards, Ujú. que él ya consumía LSD cuando lo conoció en Nueva York. Pero hay otros quienes dicen que empezó a consumir LSD hasta el show de Monterey en Monterey. Estados Unidos. Ajá. Yo creo que por cómo era el Jimi Hendrix, no dudaría que haya Lo consumía consumido desde la antes, incubadora, el cabrón. Pues, dado que venía de una familia pues, rota, con muchos problemas sociales, no tenía Sí, dinero. o sea, si empezó a consumir drogas, marihuanes, pero a los 15, pues ¿cuánto tiempo se tardó en que le llegara el LSD? O sea, nada más Sí. con el primer disco, Are You Experienced, que fue de los más vendidos.
pues ya con eso te llega el varo, pues sí le entras, ¿no? Y bueno, algo interesante que encontré es que dicen que antes que le entrara al LSD, solo le gustaba consumir cannabis, hachís, anfetaminas y ocasionalmente heroína. Ah, bueno. Leve. Sí, nomás. Lo que le compartí el jefe. Tranquilo, lo que te encuentras en cualquier Oxxo. Y dicen que para 1967 fumaba marihuana y hachís de una forma tan habitual que era raro ver a Jimi Hendrix sin un cigarro de marihuana. Pues en sus entrevistas, bueno, las que todavía se rescataron, que los puedes ver en YouTube, su forma de hablar es muy balbuceante de repente. Sí. Y tiene muchas muletillas el you know, porque, pues, digo, tampoco... Ya se estaba cocinando algo sí, en el cerebro. es que ahí van dos cosas, su falta de educación escolar y la alta cantidad de drogas. Sí. Sí, yo creo que sí. Y digo, al final, por mucho que digan que las drogas no hacen mucho, que hay drogas sintéticas que Bueno. que te dañan más que las orgánicas, o sea, tal vez sí, pero yo El creo que abuso de cualquier cosa todo es el abuso. te va a dejar estúpido. Todo es el abuso y algo sí es científicamente comprobable que hay drogas que te meten en un hoyo y hay drogas que no, pero yo creo que si abusas, el abuso por sí mismo te va a llevar a un mal término. Pero bueno, solo fumaba marihuana, hachís, Solo, y tomaba heroína. anfetaminas y Y se ocasionalmente metía heroína. No mames. Pero bueno, lo que te decía, para 1967 decían que solo, o sea, era súper raro no verlo fumar marihuana. Y que era también algo muy habitual que en sus giras consumiera anfetaminas y LSD. Aquí Charles Cross, que fue uno de los escritores que escribieron una de sus mejores biografías o más apegadas a la realidad, decía que pocas estrellas estaban tan bien asociadas con la cultura de las drogas como Jimi Hendrix. Sí. Y bueno, algo que también se me hizo súper curioso, porque ya vimos que, por ejemplo, para Jim Morrison, pues al final todo lo que terminó siendo su droga favorita pues fue el alcohol. Y aquí lo que dicen es que el alcohol para Jimi Hendrix lo volvía muy violento. No sé si ahí proyectaba parte de lo que había vivido de su infancia y toda la violencia que vivió. Pero que decían, no, a Jimmy no le des alcohol, güey. O sea, dale si quieres una jeringa. Pero no le des alcohol fuerte, porque el alcohol lo cambiaba. Dicen que hay anécdotas que hasta le llegó a reventar una botella a una de sus novias por un arranque de celos cuando estaba ebrio. Que le tuvieron que hasta poner, lo tuvieron que suturar de la ceja. Wow. Porque le metió un tremendo guamazo. Madrazo. Es un madrazo. Y sí, dicen que cambiaba. O sea, que Jimi Hendrix podría ser la mejor persona del mundo, la más tranquila, la más comprensiva, educada, si quieres, cuando estaba con drogas. Pero le metías alcohol y era como era su Vietnam. How I Met Murder. Ajá. Sí, lo cambiaba. Como los Forskins. Rudísimo. Tiene sentido. Y digo, sí, psicológicamente tiene sentido. Yo creo que por todo lo que vivió, pues sí, yo creo que más se quedó algo, ¿no? Fisiológicamente. ¿Sí? ¿Por? Sí, porque hay gente que a ver, tolera... aquí nuestro doctor Eini. Yo que llevo años trabajando el cuerpo humano. Pues hay gente que tolera masculino, el alcohol, precisamente. Y yo no bateo del mismo lado que tú. Ajá. Fisiológicamente hay gente que aguanta más cierto tipo de alcohol, uno que otro, y que las drogas regularmente no se combinan con el alcohol. Para que disfrutes el efecto tal cual de la droga no se debe combinar. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de los 60s, ¿no? Y de la marihuana y todo ese pedo, y peace and love, la chingada. Entonces la marihuana pues es una droga que te tranquiliza, te adormece, te lleva a un estado como de tranquilidad, y el alcohol te altera. Entonces, así como hay gente que tolera mucho alcohol y no tolera nada de drogas, es al revés. Puede ser. Digo, algo que, no sé mucho de drogas, sí sé un poquito de alcohol, pero yo creo que al menos el alcohol muchas de las veces te quita la inhibición a
Como tus que emociones. maximiza tu yo reprimido. Y yo creo que precisamente era lo que, Ujú. bien dices, Tony, sacaba de Jimi Hendrix, que era, o sea, pues, tuvo una infancia dura, ¿no? O sea, su papá no les dejó ir a ver el funeral de su mamá, vivieron de cierta forma violencia intrafamiliar, le tocó ver cómo ponían en adopción a sus hermanos, pues no le estaba pasando chido y yo creo que el alcohol sacaba esas peor de él. cosas de él. Catarsis. Sí, porque las drogas lo que hacen es reprimirlo. Sí, O por lo menos apaciguarlo, no reprimirlo, apaciguarlo. yo creo que algunas sí han de... Depende de la cantidad. Sí. Yo creo Pero para las también. cantidades pinches industriales que se meten, güey, Sí, o sea, porque no eso se no metió puede. dos churros, ¿no? Yo aquí opinando como si las conociera también. Pero bueno, llegaría la mañana del 17 de septiembre de 1970, a las 12:45 en el St. Mary Hospital en Londres, donde se declaró a Jimi Hendrix muerto. Ahí cuentan muchas historias de cómo murió. La parte, digamos, oficial, dicen que, como les decía, murió de COVID. sobredosis de COVID. ácidos barbitúricos y asfixia por el vómito que le generaron. Broncoaspiración. Pero ahí la novia que tenía, que en ese entonces era Mónica Bellucci. Dannemann, ¿Y dice era que blanca o...? Sí, era blanco. era blanca. Era un rockstar. También No, porque el güey en, desde la desde la secundaria. en sus primeras actuaciones en Estados Unidos, a lo que no le gustaba a la policía es que atraía mucho a las mujeres blancas. Sí. Y también lo que le gustaba a los demás participantes de la banda de Jimi Hendrix Experience era que las mujeres negras se fijaban en los blancos. Sí, también. Entonces eso se volvía para las autoridades un dilema muy, muy cabrón. No, y hablamos de que en ese Mezcolanza entonces... racial Sí, chingona, güey, no, que para es- esos tiempos pues era de no mames. Sí. A ver, No, ni que fuera Ah, Duvalín, güey. Aguanten. ¿Cómo se metió el SD? ¿De qué estamos hablando? Sí. ¿No? Si esto no es un Duvalín. Y bueno, una de las versiones que cuentan de la muerte de Jimi Hendrix es que precisamente su novia, en este caso Mónica, dijo como parte de las autoridades que ella había visto que Jimi se había tomado 18 veces más la cantidad prescrita de un somnoliente, como bien lo dices, Tony. Somnífero. Eso, perdón. Y que ella cree que por ahí iba la parte de la sobredosis. Mira, yo creo que ya no lo vamos a ver. Eso fue lo que se dijo en ese momento. Jimmy, ven y dinos qué fue. ¿Qué fue? Todavía en un show que se llama Mil maneras de morir. Casi. Era las autopsias de Hollywood, que fue un show que salió después. Declaró que ellos creen que científicamente lo que tenía era ya una enfisema pulmonar y que terminó ese día. Sí, güey. Hizo que yo no esté fumando. Hay quienes dicen que Jimmy fue muy visitado por los aliens y que tal vez por ahí pudo haber sido su muerte. Yo creo que ya traía Pues, güey, no mames, ya una traía historia. Madre, güey. Yo también pinche debilucho, güey. O sea, empezó a los 15 años a ingerir sustancias y le duró 12 años. ¿Vas a contar lo de su experiencia con los aliens en el coche? Échate No, cuéntalo. Yo no me la sé. Tú eres el que se la sabe. de lo que No, cuéntalo aquí, güey. Pues en el coche, ¿para qué? Ya no nos van a... Dinos. de las cosas mitos que cuentan de Jimi Hendrix, ya lo habíamos platicado fuera de cámaras, es que dicen que en muchos conciertos había avistamientos ovnis cuando tocaba él, curiosamente, Muchos fans de otros planetas, güey. y que dicen que Hasta esos precisamente güeyes eran fans. Sí, güey. en una gira que hizo en Estados Unidos, cuando les tocaba tocar por ahí el área de Nueva York y que también está Boston por ahí, en un invierno estaba nevando súper cañón. Y que, bueno, la banda iba en un coche yendo hacia el siguiente destino donde iban a tocar y que les tocó una nevada de no mames. New York Style. De temporada en diciembre de la NFL donde no te dejan ni lanzar un pinche balón. Sí. En Green Bay. No nos salgamos de podcast, güey. Ese es el otro. Y pues dicen que cayó la nevada, se les fue la salida que tenían que tomar y pues se siguieron en el camino, ya estaban perdidos,
Para esto, dos integrantes del grupo ya estaban dormidos y tenían a su chofer, y Jimi Hendrix era el único despierto junto con el chofer. Y precisamente, ya en un punto dijo el chofer, ¿sabes qué? Ya nos cargó el payaso. Ya no sé dónde estamos. Estamos a nada de que se nos congele el coche en cuanto a... Bueno, a partir de los menos 40 grados, ningún auto Menos Pinche 40. calor. puede aguantar el punto de congelación ya de Solo Luis tanto Miguel lo gasolina, aguanta. anticongelante. Es el sol, güey. Y pues el conductor dijo, ¿sabes qué? Pues vele rezando a quien más quieras porque ya valió. Se congelaron los líquidos del coche, pues. Y dicen que se les apagó el coche. Que ya estaban, pues ya nada más jesuceando. Y que todavía Jimi Hendrix le dijo al conductor, no te preocupes, espérate. Aguanta, espérate. güey. Ahorita vienen por mí. Mira, déjame, le corto a mi plantilla. Sí. Ajá. Y dice el conductor Ya me voy. que Yo voy volando ahí, ustedes ven cómo le hacen, güey. que se vio una luz en el camino. Que Y salió el curiosamente... señor Burns, güey. así Sí, de, "Traigo vengo en paz. Les traigo amor. ¿El amor de un hombre por una mujer o el amor de un hombre por un buen cigarro? Ajá. Y que precisamente se bajó una silueta de la nave. El señor Burns. Para lo que Jimi Hendrix también salió del coche a los menos 40 y tantos grados. Y fue y platicó. Platicaron como 5 minutos. Este güey estaba sacado de pedo, el conductor. Estaba vendiendo droga. Por un pinche Sí. paquete de Amazon. Oye, ¿todavía traes polvo estelar? Y regresó Jimi Hendrix al coche y le dijo, no te preocupes. Dale 5 o 10 minutos. Dicen que se fue la nave. A los... Bueno, no la nave. O sea, Bueno, desapareció la la luz luz del señor Burns. Ajá. Ujú. y mágicamente volvió a arrancar el coche Y prende. y pudieron llegar a su destino. Digo, es un mito de Jimi Hendrix, no sé si Pero pasó. está padre. Está interesante Porque- porque, pues, dices, Bueno, precisamente el... No está tan hay esta descabellado, parte de güey. magia en Pero también la el, cultura, el, ¿no? el punto este que en todos sus conciertos había avistamientos, ya sea antes o después o durante, de varias naves. Sí, y dicen que uno de sus, no lo encontré como tal, uno de sus conciertos en Hawái fue el que se vio el avistamiento más claro que pudo Es que tener. ese güey sí tocaba de otro planeta. De hecho, uno de los behind the scenes de George Lucas sale ese güey, cabrón. Pero no lo sacaron las películas porque era muy mal actor el pendejo, güey. Entonces, Por eso no va a salir en Guardianes Porque de la las Galaxia. drogas no podían, no lo dejaban ni decir dos Hola, líneas. güey. Así. Hola, Salía ¿cómo así. estás? ¿Cuál era mi línea? A ver. Pam, 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 corte. pam, pam. Pero también, bueno, no sé si acabaste. Sí, esta es la historia Ok. de Jimi Hendrix. Lo que precisamente estaba diciendo al principio, lo que revolucionó mucho Jimi Hendrix en el blues fue su forma de mutear cuerdas y de agarrar el cuello de la guitarra. Porque no sé si tú también fuiste guitarrista, ¿no? No, el Baterista, ¿verdad? baterista. ¿Tú cómo se debe agarrar bien el cuello El cuello de la del guitarra. ganso? Digo, de la guitarra. No, sí, no mames. Con- Habla con todo. Sí, no, el- esos pinches callos no son pendejos. ¿Tú crees que los pelos? Hombre trabajador. De campo, güey. El pulgar debe de ir siempre atrás del cuello de la guitarra. Sí, porque es tu soporte, debe Claro. de ir en el cuello. Lo que hacía Jimi Y él Hendrix decía así, ¿no? era sostenía, pero no solamente ¿Una cuerda o qué? no solamente sostenía una cuerda, muteaba la segunda Ujú. A la para madre. que con los otros dedos pudiera estar jugando con los riffs Acordes. normales, con los acordes normales, pudiera estar haciendo otros tonos. Entonces no solamente tocaba un acorde, O tenía unas putas manotas de este tamaño, o sí estaba muy perro. Sí, Ser estaba muy afroamericano, ya no sé qué pensar. Otro. Ya córtale, güey, ya no mames. Ya vámonos, güey. Ma- Tenía ma- guitarristas Fisher para eso, ¿no, güey? Así Sí, de, no, pues, con el no, pulgar. esta, moteo las Sí. 6, güey, o ponme una de 7 sin Sí. pedo, güey. Bueno, entonces él tenía este juego muy poco convencional de tocar la guitarra en el que muteaba ciertas cuerdas en diferentes posiciones para que le dieran sonidos más agresivos Sí, pues sí. con la misma distorsión y con las mismas cuerdas.
No, y otros sonidos. O Sí, sea, eran pues, otros acordes. sí, se claro. fumaba sus Eran los mismos acordes, pero más agresivos, más sucios. Y lo que también te dicen muchos maestros de música es que si intentas tocar Jimi Hendrix limpio, no te va a salir. Porque ni siquiera ese güey te los tocaba limpio, se los tocaba así. Para empezar, no es música limpia. Sí, no. Uno, ¿no? Para empezar, no. Sí, porque, o sea, por No, lo ejemplo, que comentabas. hay covers de, por ejemplo, Satriani, Ujú. el cover de Voodoo Child que hace de Jimi Hendrix, le sale de güey. Sí, claro. Porque no intenta tocarlo limpio, no lo toca tal cual, es ahí un sí feeling es el muy talento cabrón. de este cabrón. Sí, claro. No, y dentro de las canciones que ya pasando un poquito a la parte musical, lo que encontré, las más escuchadas de Spotify es, en primer lugar, All Along the Watchtower, Purple Haze, Hey Joe, Little Wing y Voodoo Child. Ujú. Son unos rolones, escúchenlos. Si les gusta el rock psicodélico No- o si quieren escuchar a un buen guitarrista. Sí. Mira, escúchenlos. son 30 canciones, 40 en Spotify. No son Y- tantas si te las echas en una tarde. Y recomendaciones personales, yo diría Foxy Lady, también debería estar ahí. Uf. Y Red House. Foxy Lady. Pum, pum, pum. Pero bueno, Ajá. esta es la historia de un dios de la guitarra llamado Jimi Hendrix, que no tuvo más que fans súper tranquilos Sí, como no. Keith Richards, Paul McCartney, Eric Clapton, Se codeaba con los Brian Brian conceptos. Jones, Sí. Pete Townshend. No, o sea, para que vean el calibre de Sí. música. Y lo que me estaban comentando antes de empezar, para callarme el hocico, que decía que la música es de puros niños de lana. Ah, Es otra, ajá. una de las cosas aquí de las historias. Sí, siempre va a Que haber. le estábamos comentando a nuestro amigo elitista, racista. Obviamente, sí hay músicos que destacan a partir de que pues, venían de una familia de dinero, que tal vez tuvieron mejores oportunidades que otros músicos, pero yo creo que sí traía el talento nato. Sí. Rompe el esquema, güey. Y digo, su primera guitarra fue, bueno, Una su escoba. primer Fue una escoba. El ukulele lo sacó de la basura. Eso nos deja ver que pues cuando traes el talento, aunque Sí. sea con una cuerda, Sí. puedes Puede lograr hacer lo que sea. cosas. Sí. Y también Más aprendimos allá. que no solamente la gente es culera, sino Claro. también los aliens, güey. Bueno, No, sí lo ese es ayudaron, otro sí lo ayudaron. tema social, si lo quieren También aprender o no. a mí me gustaría que en algún capítulo hablemos de Jack White, que También, también se me hace un virtuoso increíble y en las listas aparece muy, muy abajo. ¿De quién, güey? ¿De Rolling Stone? Sí. Entonces no. Gracias por escuchar. Él ha llegado a interpretar con Led Zeppelin. no, pues también está John Mayer, por ejemplo. Ah, John Mayer también. También, él ha tocado con B.B. King también. Y Sí. creo que no está en los primeros puestos. Es lo que decimos, tal vez le hacen mucho hincapié a la popularidad, a ser diplomáticos y respetar la historia. Sí. Ajá, Pero yo hay creo otros que- sí también son así de una mamá. O sea, si Sí, nos ponemos claro. a discutir de músicos... Hay buenos guitarristas actuales que no tienen el reconocimiento precisamente por payasadas es que, ¿para ti quién es bueno? Pues los Beatles. ¿Por qué? Porque es el primer nombre que te viene a la mente. Otra vez, mi Tony. Es que- Llevábamos casi invicta este pinche episodio. Es que, fíjate, muchas personas dicen que porque Oye, conocen de 90 rock, más 5, ajá. que si conoces de rock debes conocer a los Beatles. Y, güey, ya, escucha otras cosas. Sí, la neta, hay mucho más mundo Sí, ya. musical que ¿Cuántos años lo han más pasado? popular. Hay Sí, personas no. más virtuosas, hay seguramente nuevos Jimi Hendrix. Está lo que decimos, la injusticia de la historia de Joe Sí, Satriani. mira, hay bateristas igual o mejores que John Bonham, pero que no se les pone el foco porque pues no es un John Bonham. Estábamos hablando del baterista, por ejemplo, de Slipknot, ¿no? Ujú. Tras cámaras, Joey Jordison. es un baterista También- pasado de lanza. El baterista de Leprous tiene un... El de Opeth, güey, es una mamada también. Lo dices de broma, pero, Pero sí, la es de neta, los sí. mejores bateristas de metal. No, lo dije en serio, güey. No te creo nada. Lo digo en serio, tal como digo que Alex, no sé qué putas de Maná también Alex es muy Lora, bueno, ¿no? güey. No, Alex, no sé cómo se llama, güey. Rodríguez, un pedo así. No tengo idea. Pérez. Sí, Suárez, güey. No sé, Hernández. cabrón. ¿Qué pasa? El de Maná es muy buen baterista, güey. Sí, Sí, también. sí. Y es metalero. ¿Qué te gusta? No me gusta Mana, pero el No, Opeth, baterista. Opeth, digo. O sea, Opeth, ¿te gusta?
Pero bueno, Vamos Tony, a seguir discutiendo esto tras Sí. bambalinas. Redes sociales. Síganos en redes sociales. En Facebook estamos como Rock and Rom Oficial. Búsquenos en el grupo Rock and Rom. Ahí podemos subir memes, música, cualquier cosa que quieran compartir de música. Ahí lo vemos, las calificamos. también si quieren subir de Luismi, de también Por favor. Westlife. Bueno. Savage Garden. Savage yo- Garden. Pero recordemos que es Rock and Rom y no Rock and Bastards. Estamos hablando de conocimiento musical. En YouTube, Suban lo que en YouTube quieran. nos pueden encontrar como Rock and Rom también. También en el mismo canal tenemos los links tanto a la página fanpage como al grupo. Denos like, no les cuesta nada, campanita. Recuerden que también les dejo, estoy actualizando la La lista. lista de los hits de Rock and Roll, siguiendo en base a los capítulos. Ahí si tienen Spotify, pueden seguirla. Por si también están en desacuerdo con la revista de Rolling Stone, igual y nuestra lista les late un poquito. Un ¿no? poquito más, ¿no? Y ahí lo que estoy haciendo es pegar las canciones que al menos creo que son las que más emblemáticas son de las bandas que hemos hablado. ¿Sí? Y ya poco a poco nos acercamos a lo otros chingón. grandes, Mi otros Facebook, grandes. Einar Hernández, para los que quieran solicitar gel antibacterial. Gracias por escucharme. Pásenlo Hasta luego. chido, esto es Rock and Roll. Rock and